Yo creo que hay mucho entusiasmo gubernamental por el tema del gas. Hay mucho buen discurso. Y tener entusiasmo es bueno, pero creo que cuando el entusiasmo se llena de voluntarismo ya no es bueno, porque estamos viendo ganas de hacer cosas, pero se están sobredimensionando las expectativas. Y la idea de mi exposición es, desde mi punto de vista, mostrar que hay muchos mitos y que las realidades son diferentes a los mitos. No es una visión pesimista, trata de ser realista y lo que trato de buscar es encontremos una solución dentro de las realidades que tenemos. No soñemos con lo que no tenemos. Y creo que muchas de las cosas que se están hablando estamos soñando. Si por favor empezamos. El primer mito, y que es un tema de hoy día de los diarios, es que el gas natural es más barato que el GLP. Y verán esto parecer una irreverencia. Y hay mucho de discurso público, mucho de discurso político. Yo entiendo, he ocupado cargos políticos y hago política. Y yo entiendo cuando el ministro Merino, que es ingeniero mecánico electricista, también dedicado a las minas, como yo soy mecánico electricista dedicado al petróleo, él vende la idea de que los grifos ganan mucho, que el margen de utilidad de las estaciones de servicio es 70%, que no importa que el gas natural sube de precio como lo ha hecho Pluspetrol en los últimos meses, que casi lo ha cuadriplicado entre octubre y la fecha, es una realidad. El monto exacto es de $0.8 el millón de BTU a 3.10, casi 4 veces, es una realidad. Y el discurso del ministro tiene una visión antagónica en público, es que los grifos ganan mucha plata, deberían bajar su margen de utilidad y no pasa nada. Esa era la visión, ese ha sido el discurso del ministro. Yo creo que no es correcto. Que yo creo que Pluspetrol tiene todo el derecho legal de hacer lo que ha hecho en el precio. Podemos cuestionar la legitimidad de la cosa, pero legalmente tiene todo el derecho. Pero yo también pienso que es inoportuno el momento que se toma ese ejercicio del derecho, y que eso ha agravado una situación de un mercado que está muy complicado, y yo sí discrepo absolutamente con el ministro cuando dice que los grifos ganan 70%. Y yo lo he dicho públicamente. El informe Macrocónsul que afirma eso es completamente tendencioso. Pretende atribuir el margen bruto como si fuera una utilidad neta. Y el margen bruto sí es grande, bordea el 70%. Pero la utilidad neta de una estación de servicio es cerca de 10% sobre estados financieros auditados. Salvo que la SUNAT no crea en los estados financieros auditados de estas empresas o de estas cadenas. Entonces, el margen de utilidad neta sobre el cual debe mirarse es 10%. ¿Por qué es así? Podemos discutir hasta el infinito. Pero eso es una realidad tangible, contable, demostrable, y que la SUNAT lo tiene en sus registros. Pero el tema es que siempre se ha vendido también, pues los grifos ganan mucha plata, pero todavía hay terreno, pues hay terreno porque el gas natural es más barato que el GLP, y yo le puedo decir, no es así. No es la visión de eso. Dirán que es una irreverencia, pero vamos a mirarlo. La siguiente, por favor. Mire. Acá tenemos el precio, estamos hablando al 18 de febrero, hace 2 días que preparé la presentación, del precio del GLP en soles por litro. Un sol 55, poderes caloríficos diferentes, perfecto, me dirán que no es comparable. Y el precio de gas natural 1.57 soles en metro cúbico, yo no puedo comparar 1.55 con 1.57, hay poder calorífico de por medio, sería una comparación tendenciosa. Pero ya sí lo puedo comparar en soles por millón de BTU. Y bueno, la unidad que no sé familiar en dólares por millón de BTU a un cambio de 2.54. GLP 23.91, dólares millón de BTU, y GNB 17.34. El GNB es más barato como producto energético, pero eso no significa que en el grifo sea más barato. Y no es que el grifo gane un montón de plata. Si comparamos, el GNB es 27.5% más barato que el GLP como producto, en dólares por unidad de energía. Eso es una realidad. Pero en el grifo pasa otra cosa. En el grifo, los que han hecho la conversión del gas natural a gas natural vehicular, los que han hecho la conversión, han tomado la conversión a crédito. Y hay algunos que tienen vehículos a crédito. Y el crédito se carga en el consumo diario. Entonces, la forma de verlo es cuánto me gasto yo cuando voy al grifo. Yo soy taxista, y cuántos soles involucro yo para hacer el recorrido habitual y cuántos soles se gasta el que tiene GLP. Esa es la comparación válida desde el punto de vista del costo del taxista. Si bien es cierto, el GLP
es más caro o el GNB es más barato, como quieran, 27.5% respecto al GLP, como dólares por unidad de energía, en el grifo, en el día a día de un taxista no lo es así. Y vamos a explicarlo, porque esto es un tema netamente crediticio que no se quiere entender, se ha querido mirar como un tema de ingeniería, pero va más allá. Por favor, la siguiente. Bien, para poder llegar a la conclusión que vamos a llegar cuánto gasta un taxista en un grifo, entre GNB y GLP, acá, más que unos supuestos, vamos a plantear algunas realidades. El consumo que tiene un taxista, primero, un taxista diario en promedio se está recorriendo 200 kilómetros por día. Eso es lo que está consumiendo. ¿De dónde sale ese valor? De las estadísticas que se tienen, porque el programa que hay para el control de la carga del GNB permite ese tipo de estadística. Entonces, más o menos 200 kilómetros por día. ¿Y cuánto consume? Más o menos 15.6 metros cúbicos por día para hacer ese recorrido. Ese es su consumo. Bien, en el equivalente de GLP, para hacer el mismo recorrido, tomando en cuenta, se gastaría 21.7 litros por día. El precio del GNB, 1.57, el precio del GLP, 1.55, cada uno en sus respectivas unidades. Pero acá el efecto del poder calorífico está puesto sobre los volúmenes, que son diferentes naturalmente. Bien, estos son los números de ingeniería, poderes caloríficos de por medio, precios en la estación de servicio del producto. Pero eso no es la forma de verlo, esa es una forma parcial, incompleta, sesgada de ver las cosas. ¿Cuánto cuesta la conversión de gas natural? Entre 1.200 y 1.400 dólares por conversión. Es el precio, llamemos así, de lista. Dependiendo de la complejidad que tenga el vehículo, si tiene sentido electrónico no lo tiene, pero entre ese rango anda, entre 1.200 y 1.400 dólares. Pero ¿qué ocurre? Al momento de ir a la entidad crediticia hay un conjunto de conceptos adicionales que van a estar en la visión siguiente, que más o menos carga 525 dólares adicionales. Es decir, cuesta 1.200 más 525, en promedio puede costar algo más, o 1.400 más 525. Toda esta información es información oficial. No me la inventaron, no he traído los cabellos para tratar de sorprendernos, información oficial. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el taxista que toma el crédito vehicular a 1.200 dólares o 1.400 dólares, depende de la complejidad del vehículo, para los 525, acude a las entidades crediticias que le pregunta quiénes son. Y decir los bancos es una generalidad. Para los bancos el taxista no es necesariamente un buen cliente, no es un sujeto de crédito que pueda ser fácilmente seguible. Y este tema se lo han delegado casi a las cajas municipales, donde la caja metropolitana se ha convertido en el líder de este tipo de créditos. La banca comercial se ha replegado, tiene otros productos, que puede de una forma mucho más efectiva de efectivizarla entre la eventualidad de mora. Entonces lo delegó a las cajas municipales y la caja metropolitana se convirtió en el gran líder. En buena hora decidió tomar riesgo. ¿Qué hace la caja metropolitana? Cobra 17% anual para préstamo en soles, eso es lo que cobra. Los plazos que otorga es entre 12 y 48 meses, pero cobra seguro de desgravamen, ahí está la tasa, seguro del equipo, ahí está la tasa, constitución de garantía inmobiliaria, ahí está el monto, ahí están los portes, la comisión de procedimiento de recaudo y bueno, ahí está el ITF. Todo ese conjunto de cargos hacen los 525 créditos. Eso son realidades. Bien, la siguiente, por favor. Bien, acá vamos a hacer el ejemplo de la comparación del GNB versus el GLP para distintos escenarios de plazos de crédito. Y estoy mirando solamente el crédito de la conversión, no estoy poniendo ahí el crédito vehicular, es decir, alguien que tuviera la propiedad del vehículo y solamente tomó el crédito por el caso de la conversión. El crédito vehicular es más grave que esto, si es que tiene crédito vehicular. Entonces los escenarios he puesto de 12 hasta 48 meses. Y dos grandes grupos para la evaluación, cuando me cuesta 1.200 y cuando me cuesta 1.400, recordando que hay 525 dólares adicionales por todos los cargos que coloca el banco, con lo cual un crédito llega a costar casi entre 1.800 y 2.000 dólares aproximadamente, eso es lo que cuesta. Bien, entonces, cuando hablamos de crédito a 12 meses, se establece una forma de pago que le llaman porcentaje de recaudación.
Es decir, si yo cargara 10 soles de combustible, me dicen, tu recargo crediticio es al 68%, que eso es lo que aparece acá, ¿no? Porcentaje de recaudación 68%. ¿Qué significa eso? Que a tu consumo de 10 soles, tú vas a tener que pagarle 6.80 más al grifo. Si tú quieres 10 soles de combustible, me tienes que traer 16 soles 80, porque 6.80 se va a pagar el crédito. Entonces el taxista tiene que venir con 16.80, o no carga, o carga menos. Si carga la mitad, igual los 6.80 se convierten en 3.40. Eso significa 68% de recargo, así funciona. En el caso de que fuera el crédito a 18 meses, el porcentaje de recaudación es 51%, o sea, si voy por 10 soles de combustible, tengo que llevar 5 soles 10. Y si voy, por ejemplo, a 24 meses y llevo 10 soles, el porcentaje de recaudo es 42%, en los cuales es 4.20. ¿Ven? Si yo comparo los 15.6 metros cúbicos que necesito echar por día a los precios que están marcados, que son los precios de los grifos, y con el porcentaje de recaudación, lo que ocurre es lo que aparece acá. Si yo comparo el GNB versus el GLP, el GNB es más caro en 22%. O sea, gasto 20. Si yo voy a GLP, gasto 22% menos que en GNB. ¿Por qué? Porque en GLP prácticamente no hay crédito. La conversión cuesta muy barata y de repente es un préstamo entre personas naturales o hasta un prestamista, porque no hablando de $250, no de 2.000. Entonces él no tiene carga crediticia y él se va directamente sobre el combustible. Cuando yo comparo lo que gasta para el mismo recorrido, con esos litros que había puesto y esos metros cúbicos por día, el del GLP está gastando 22% menos que el del GNB. Cuando es a 12 meses, cuando es a 18, no. Entonces, cuando es a 18 meses, ¿está bien lo del micro? Cuando es a 18 meses, sale 9% el GLP más barato. Cuando es 24 meses, 3% más GLP que GNB. Si es cierto, dólares por unidad de energía, que es la comparación que hacemos ingenierilmente, es 27.5% más barato, en el grifo, cuando voy a gastar plata, me sale más caro. Y eso es lo que ve el taxista. Yo he tenido oportunidad de hablar con las autoridades y le digo, esto es una barbaridad. O sea, estamos desalentando el GNB. Y lo que me dicen, sí, pero mira a largo plazo, que el taxista mira a largo plazo. ¿Cuál largo plazo? El largo plazo del taxista es la noche, el día siguiente. Estamos hablando en la noche, tengo que llenar y al día siguiente dejo la plata en mi casa. ¿Qué largo plazo? Esto no es un banco, esto no es un proyecto de inversión, que ya después en el mes 49 comienzo ya a recaudar, a tener utilidad. No, el taxista se le acabó a 200 kilómetros por día. Miren la cantidad de kilómetros que le mete al año al vehículo. Y a los 3 años es un vehículo prácticamente completamente deteriorado. Entonces, no hablemos de largo plazo pues del taxista. El largo plazo del taxista es mañana. Y la visión del taxista es esa. Y cuando habla con su par, le dice, oye, yo gasto menos. ¿Y qué está haciendo el taxista? Lo que está haciendo el taxista es se cambia a GLP. Y entonces cuando yo he mencionado eso en COFIDE, que he tenido oportunidad de decir, oye, pero esta barbaridad crediticia tenemos que solucionarla. Entonces, y después digo, ¿por qué he puesto a COFIDE acá en la mesa? Entonces, cuando yo menciono eso, me dicen, sí pues, pero es un tema de la caja. Sí pues, pero ¿quién fondea la caja? ¿Quién le da los fondos a la caja? ¿Quién le da el horizonte del crédito a la caja? ¿No es la banca de segundo piso COFIDE? Entonces también tenemos responsabilidad. Y ese es un tema a llamar la atención. Esto yo lo he explicado al actual viceministro Edwin Quintanilla, que viene para la próxima exposición. Esta presentación la tiene. Y dice, sí, pero es un tema crediticio, yo no intervengo. Entonces, ¿quién miércoles interviene? Si la Caja Metropolitana dice la plata me la dio COFIDE, y COFIDE dice no es un tema de la Caja, y el viceministerio dice es un tema crediticio, ¿y qué? ¿No hay la política de Estado para solucionar el problema de GNB? Alguien tiene que articularlos a todos, porque si no, eso cada uno va por su lado y no pasa nada. Pues. Y el otro dice, no hay problema en la estación. Y el taxista dice, no, pues yo lleno nomás. Entonces dice, no hay problema, pues. Si no paga, le corto. Y el taxista dice, me cambio a GLP, te friegas porque tienes el chip y no llenas. Mentira. Eso no es verdad.
¿Qué es lo que está ocurriendo? La estadística oficial muestra casi como 190.000 vehículos convertidos a gas natural vehicular desde que empezó la conversión, es más o menos en el año 2005. Yo lo combino a COFIDE y que me diga de esos 190.000 vehículos, ¿cuántos salieron del mercado y no volvieron? Cerca de 40.000. Y terminaron de pagar, no por falta de crédito, sino porque el vehículo entró en obsolescencia y fueron los primeros que se convirtieron. La pregunta es, ¿dónde están esos chips? Se venden esos chips. Perfecto, me salgo, me cambio a GLP y a veces ni me cambio y alquilo chip. Hay chip de alquiler, así como hay vientre de alquiler, hay chip de alquiler hoy día. Ese es el mercado. Mientras tanto, ¿quién sufre? La caja que no cobra, porque él, en aquellos vehículos, y no todos los que han dado crédito tienen GPS, se dan cuenta por el GPS que recorre pero no carga. Y entonces, Cofigas. No, con el Cofigas no carga. Está recorriendo. ¿Dónde cargó? Con otro chip, pues. Eso viene ocurriendo. Mientras tanto, la estación fregada, porque no vende. La caja que no cobra. El mercado del gas natural vehicular que se desalienta porque se vende menos y que se engrese el GLP. Bueno, está bien, buena hora, pero con política sana de mercado, no con ese tipo de cosas. Ese es cuando hablamos del crédito vehicular a 1.200. Pero cuando hablamos del crédito vehicular 1.400, la cosa es más dramática. Para 12 meses, el GLP es 27% más barato, para 18, 13%, para 24, 6%, para 30 meses, o sea, recién a los 36 meses está en equilibrio, o sea, si me dieran hasta 36 meses en equilibrio. Cuando yo hablaba y decía públicamente, en el mes de septiembre del año pasado, oiga, se vence el 30 de septiembre el mandato para que el precio de 0,80 venza y de esa manera pueda subir libremente Pluspetrol, no es el momento, converse con Pluspetrol, va a agravar la situación, pero usted lo que puede hacer en ese momento era alargue los plazos. Y en ese momento, con los precios que había con 0,80, se alargaban los plazos, esta cosa no era así. Ya a 24 meses era más barato el GNB que el GLP. Arregle usted, espere, por favor, tiene derecho, lo entiendo, espere. Ministro, hable usted. ¿Y cuál fue la respuesta? Los grifos ganan mucha plata. Eso fue lo que ocurrió. Hoy día, ya con los nuevos precios, o sea, yo tengo que dar plazo más de 36 meses para poder ser crédito. O sea, ya no basta el alargamiento de plazos. Ya hay que hacer otra política, porque miren, en 48 meses recién el GNB es más barato 2%, que ni siquiera es un incentivo. Ya se agravó la situación. En ese momento podríamos haber tomado algunas políticas concertadas conjuntamente con COFIDE. Pluspetrol espera un poco, tendrás derecho, pero no es oportuno, y esto estuviera mejor. Entonces, aquí pues hay un grave problema donde alguien tiene que hacer algo. Y yo creo, y yo se lo he mencionado al viceministro Quintanilla, es amigo, que es crítico, del cual a veces yo soy crítico público, pero que yo creo que juega muy bien el fair play y dice, perfecto, lo acepta, discrepa, polemizamos. Yo creo que él debe liderar desde el Ministerio de Energía y Minas, decir, vamos a juntar los actores. La Caja Metropolitana cortó el crédito vehicular y el crédito de conversión en noviembre. Ya lo cortó. ¿Qué significa eso? Menos vehículos. Mientras tanto, ¿qué pasa? Aparecen más estaciones. El ratio vehículos por estación atendido cada día se deteriora más y la rentabilidad de los grifos peor. ¿A qué estamos llevando? Van a quedar los grifos. Los taxistas van a mirar GLP. La venta del GNB se va a caer. Y la política del gobierno es decir, incrementemos, masifiquemos. Eso es contradictorio, pues. Si no entendemos la naturaleza del problema, y la naturaleza del problema es crediticia, no va a haber solución. Y no es difícil. Entonces dice, pero dale más fondos a la Caja Metropolitana para que alargue los plazos. Es un gran desconocimiento de cómo funcionan los bancos. El sistema financiero tiene un concepto que le llama el grado de apalancamiento. Por cada sol de capital, ¿cuánto es lo máximo que pueden prestar? En un banco eso es 10. Por un sol de capital pueden prestar hasta 10. Las cajas metropolitanas, su límite de endeudamiento es 7. Hoy día el límite de endeudamiento de la Caja Metropolitana está al tope. O sea, yo no le puedo dar más plata como COFIDE porque ya alcanzó su grado de apalancamiento máximo, y es más, como hay mala deuda, tengo que provisionar la mala deuda. Entonces tengo que buscarme un mecanismo para la mala deuda recomprarla
y alargarle el plazo para poderle dar más fondos y conseguir una solución. Entonces ya se va complicando. Pero ¿quién tiene que liderar? Esa es la pregunta, ¿quién lidera esto? Esto tiene que ver con la política energética, tiene que juntarse a COFIE, tiene que llamarse la Caja Metropolitana, tiene que llamarse a las estaciones. Hay que liderar eso. De lo contrario estamos yendo al agravamiento. Un taxista, ustedes toman un taxista que tiene el crédito vehicular, porque aquí estamos hablando solamente del crédito de la conversión. Un taxista que tiene crédito vehicular a 4 años, por cada 10 soles de combustible que echa, tiene que llevar 40 soles más al grifo, 50 soles. Y un auto GLP con 30 soles hace el día. ¿Cuál es el incentivo ahora irme al GNB? Entonces está bien, en dólares por unidad de energía es válido, pero eso no es la comparación de la vista de un taxista, que es el negocio, que es lo que tenemos que tratar de hacer para poder incrementar, digamos, la masificación del gas natural vehicular, que ha jugado un buen papel de liderazgo. Cerca de 180 estaciones de servicio existentes, más de $1.200.000 en promedio, o sea, hay más de 250, 300 millones de dólares invertidos en estaciones. No malogremos ese negocio. Y no estoy pidiendo a Plus Petróleo regálame el gas, tienes derecho, pero la inoportunidad ha sido por ahí. Y las estaciones tampoco entienden. Las estaciones dicen, pero me van a crear un fondo para hacer más conversiones. ¿De qué sirve más conversiones si voy a entrar al mismo ritmo? Tengo que aliviar la carga crediticia, es un tema crediticio, entiéndanlo así. Entonces, el primer mito, que el gas natural era más barato que el GLP, hay que mirarlo con cuidado. Hoy día no lo es, y estamos hablando de que un plazo de 18 meses y a una tasa de 17% para créditos de 1.400 más gasto que da 2.000, el GNB es más caro que el GLP en 13%. Esa es la realidad. Y contra eso tenemos que encontrar soluciones y las soluciones van por el sistema crediticio. Hay que convocar, hay soluciones, pero se complica. Por el grado de apalancamiento de una caja municipal se complica porque hay un mercado negro de chips en este momento. Por eso se ha complicado. Hay que sincerar eso. Y que hay que sincerar la estadística de COFIDE. Por favor, retiren ustedes su estadística, ese número de vehículos que sí se convirtieron, pero ya no están en circulación. Y verá usted que el ratio de vehículos atendidos por estación pasó de 1.000 al principio a cerca de 600 hoy día. Es ese agravamiento de 40% menos de vehículos atendidos, pero por supuesto que le trae problemas a las estaciones cuando los montos de inversión han crecido significativamente por el elevado costo de los terrenos. Entonces, ese primer mito que es más barato, yo creo que miremoslo con cuidado, yo discrepo de eso. Yo creo que eso es una realidad y tiene dos cifras objetivas. El segundo mito, se desarrollará la industria petroquímica en el Perú. Y yo cuando he dicho lo anterior, por si acaso, no es una visión, oye, no quiero que haya gas, quiero que haya gas natural vehicular. Cuando yo me correspondió ser presidente de Petroperú, promoví 12 estaciones de gas natural vehicular con Petroperú, después no se incrementó ninguna más, y ahí se quedó. Y en ese momento PGN, que luego se convirtió en el líder, tenía 11. O sea, Petroperú es el líder del mercado. Hoy día PGN tiene 40 y Petroperú se quedó con 12. Así es. Así que sí, yo tengo una vocación pro gas natural vehicular, pero soy consciente que con eso no vamos ni a la esquina. El segundo tema, la petroquímica. Y como ahora último me he vuelto crítico a este tema, por ahí gente que escribe a sueldo para el ministro, me ha puesto en una página web, pero si antes usted promovía la petroquímica, ahora está en desacuerdo, ¿quién lo entiende? Usted tiene dos caras. Bueno, vamos a ver pues las dos caras, porque son dos momentos diferentes. Una cosa es lo que ocurría con el gas natural y la petroquímica en el año 2007 y otra cosa es lo que ha ocurrido a partir del 2009 para adelante. Son dos cosas diferentes, un escenario mundial es diferente, la economía es un tema dinámico y lo que puede ser bueno ayer es malo hoy día y eso es lo que estamos viendo en el tema petroquímico. Bien, en el caso de la industria petroquímica, los anuncios en la prensa de papel color salmón, léase Gestión, léase los suplementos del diario El Comercio, son prolíficos en anuncios. Ya vienen miles de millones. Vamos a los miles de millones y vamos a hablar con seriedad. Primer proyecto, Nitratos del Perú. Planta para fabricar explosivos, nitrato de amonio grado explosivo, ubicado en Paracas. Yo he sido candidato a una presidencia regional en Ica, opositora que esté en Paracas.
pero eso no es el tema, ya creo que tienen el EIA. Pero el tema de fondo hoy día ya ni siquiera es ese. Los datos, los datos, la fuente de Ocinermin y el propio Nitratos del Perú, así que no me he inventado nada, necesita 72 millones de pies cúbicos por día de gas, que no lo tiene, que está negociando una cuota con Pluspetrol, donde el Estado no puede hacer nada, y un Estado timorato que tiene miedo de influir en las decisiones, menos todavía. La producción la planta de nitrato, o sea, en el caso de nitrato de amonio, el producto previo es el amoníaco, que puedo importarlo o puedo fabricarlo, a partir del metano. Perfecto. La decisión de Nitrato del Perú como proyecto era tener una planta de amoníaco, y la capacidad de la planta de amoníaco era 710.000 toneladas por año. Y luego, parte de ese amoníaco se iba a destinar a la producción de nitrato de amonio, y la cantidad de nitrato de amonio destinada para fabricar de 350.000 toneladas. Ese es el proyecto. Y el grupo que lo lidera es una sociedad entre el grupo Sido Cooper de Chile, que en Chile es dueño de la Empresa Nacional de Explosivos. Tuve la oportunidad de conocer a su propietario, que ya falleció, y esta planta, que tiene participación del Grupo Brescia, ambos grupos son respetables. Don Arron Amoitis, que fue el principal promotor de Sido Cooper en Chile, que era un persona muy conocido que ya falleció, tuve oportunidad de conversar con él. Y bueno, esto es una sociedad con Brescia, que hoy día prácticamente se reparte en el mercado de los explosivos al 50% en el Perú, y acá también están repartidos casi el 50% en la sociedad de este emprendimiento. Dinero lo tiene, gas no lo tiene, y economía para el proyecto no la hay, que es lo que yo quiero fundamentar. El siguiente, por favor. Estamos tomando nota que es una planta de 710.000 toneladas métricas al año de amoníaco y 350.000 toneladas métricas de nitrato de amonio grado explosivo, y más o menos 310.000 toneladas métricas por año de ácido nítrico. Eso es el proyecto. Bien, segundo anuncio, en la misma línea, Orica, empresa australiana, respetable, uno de los líderes a nivel internacional de los explosivos, gran actor mundial, no hay ninguna duda que es una empresa seria, como son los grupos empresariales anteriores, y no hay ninguna duda también que los anuncios que hace son serios. ¿Qué dice Nitrato del Perú? Yo me voy a Hilo, se fue a Hilo, previamente había intentado estar en Marcona, pero dice, ojo, como el nitrato de amonio es amoníaco, y luego paso a nitrato de amonio, yo no hago amoníaco. Me voy a Hilo, y si algún día llego el gas, miraré si hago amoníaco. Yo no estoy esperanzado que si el tubo llega y entonces fabrico amoníaco, no. Yo me pongo en Hilo, es una buena posibilidad por la zona sur que es minera. Si llega algún día el gas, podría ser amoníaco si los números me dan en el momento que lleguen, pero yo decido hacer nitrato de amonio y ser un actor en el Perú, voy a importar amoníaco, cosa que hoy día se hace en el Perú. Bien, y dice, yo hago una planta de 400.000 toneladas métricas, o sea, es algo un poquito más grande que la del Grupo Brescia, pero sin pasar por amoníaco. Es el compromiso de Orica en la ciudad de Hilo. Bien, sigamos. Proyecto complejo petroquímico en San Juan de Marcona. Estoy hablando de los anuncios en concreto. Promotor CFI. CFI es una empresa estadounidense, líder en la fabricación de fertilizantes. Nadie duda que es una empresa respetable, nadie duda tampoco que sus anuncios son respetables. Y él dice, mira, yo necesito 99 millones de pies cúbicos por día de gas. Nitrato del Perú necesitaba 77, y yo con 99 millones de pies cúbicos de gas, yo voy a producir amoníaco, y una parte del amoníaco lo destino a producir urea. Entonces mi proyecto tiene 910.000 toneladas métricas de amoníaco y 1.350.000 toneladas métricas de urea. Ese es su proyecto. Bueno, el derecho de ellos tenían cota de gas. Los 99 millones de pies cúbicos por día, lo ganaron en el año 2007, yo fui actor de ese proceso donde se lo ganaron, yo era Petroperú, yo tenía sociedad en representación de Petroperú con Petrobras. Participamos y perdimos el concurso ante ellos, que decidieron pagar más por el gas que lo que ofrecíamos. Y el precio que ofrecieron es $3.50 el millón de BTU, que en ese momento era una barbaridad. Y decíamos, no,
nosotros habíamos ofrecido en sociedad con Petrobras $1.60, que era menos de la mitad, perdimos. De 6 competidores quedamos cuartos. Bien, ganaron, pero ya desistieron. Y vamos a ver después las razones. Bien, siguiente. Vamos a resumir ahorita de todos los anuncios y qué es lo que... Cuando yo anunciaba la capacidad de producción es porque la gran pregunta es, oye, ¿qué hacemos con estas plantas? ¿Son chicas, son grandes? ¿Cómo es? Y lo que quiero mostrar acá es que todas esas plantas anunciadas por empresas serias, como son los que lo anunciaron, son plantas de tamaño competitivo a nivel mundial. Que eso es mucho más que el mercado peruano. Por ejemplo, la planta de urea, con 1/3 de su producción, la planta de urea que había destinado CFI, con 1/3 de producción abastecía el 100% del mercado local. Y 2/3 era exportación. Entonces tenía que tener yo un precio competitivo de la urea que producía para competir en un mercado, principalmente el mercado americano. Ese era el tema. El caso, por ejemplo, de nitratos y de órica, que es el mismo producto, nitrato de amonio grado explosivo, ellos son abastecedores del mercado local. Y ahí la cosa era al revés, casi el 70% de la producción es mercado local y 30% de exportación. Pero el mercado local compitiendo en un mercado abierto, donde el arancel, el valor en CIF para la importación de nitrato de amonio es 0. Y mi único elemento de protección es el flete. Entonces sí tengo que ser competitivo. Y eso era, y luego viene Braskem, y ya vamos a hablaremos de los amigos de Braskem. Entonces, hablando de millones de toneladas por día, el de Orica era 400.000 toneladas, hablando de millones, 0.4 millones de toneladas, y una planta de tamaño mundial competitiva de 0.8. Esta es la mitad de una planta de tamaño mundial, pero no deja de ser respetable. Y para ella el mismo producto nos vamos a nitrato del Perú, que era 350.000, o sea que redondeando es casi 0.4, 0.350, y la planta de tamaño mundial es 0.8. Es decir, la planta de nitratos del Perú y la planta de Orica casi eran equivalentes en volumen. La gran diferencia era que Nitrato del Perú apostaba a producir amoníaco previamente y Orica no. Esa era la diferencia. Pero eso tenía un subcorrelato en la inversión. La de Nitrato del Perú, la de Orica, la inversión estimada para hacer esto era $500 millones y en el caso de Nitrato del Perú era 800. ¿Por qué? Por la planta de amoníaco. Bien, en el caso de CFI Industrias era 0.9 millones de toneladas al año de amoníaco y las plantas de talla mundial es del orden de 0.8. Entonces era completamente una planta de talla mundial, más allá del promedio. Y en el caso de la urea, la media de la planta de tamaño mundial competitiva, 1.3 millones de toneladas, era 1.4. O sea, sí estamos hablando de unas señores plantas para ir a competir al mercado externo. Esa era la idea, porque acá hay economías de escala. Bien, entonces, pero este era un proyecto de $2.000 millones. Luego viene Braskem y dice, yo voy a hacer una planta de etileno a partir del etano, pero para tener etano primero tengo que tener metano, y el único etano disponible es el que viene hoy día de Camisea. Cuando me dicen, vas a sacarle de 57 y 58, la pregunta es, ¿y quién va a consumir el metano que produces si es que produces? Es una pregunta para que puedas tener el etano separado. Lo del lote 88 y el lote 56 sí hay capacidades suficientes para producir el etano necesario para esta planta, sí la hay, pero no hay la voluntad del consorcio de vendérselo, no hay el compromiso de vendérselo, no hay la obligación de vendérselo, sí hay la obligación legal de que el propietario del metano-etano tiene el derecho de construir la planta de separación. Entonces yo me pregunto, ¿y dueño de qué son? Si el derecho de la separación del único etano disponible es Pluspetrol, no tiene ninguna obligación de hacer la planta, ni tiene por qué tampoco invertirla, ¿de qué estamos hablando? Si no quiere, se acabó el proyecto. Y hasta el momento no es que hayan dicho me apunto. Lo que hay es la noticia, pienso hacer, sí, pues, ojalá. Vamos. Entonces, miren lo que estábamos hablando. Entonces, con estas cifras, yo lo que trato de demostrar es cuál es el CAPEX y el OPEX que se necesita por año. Es decir, si yo hiciera un proyecto con un horizonte de 20 años, con una tasa de descuento que sea acá el WACC 12%, porque el WACC viene a ser la tasa promedio ponderado del capital propio más el capital prestado, con un mix de 30 propios y 70 prestados, el 70 prestado al LIBOR más 4, eso de ahí
me lleva a sacar un CAPEX y un OPEX, es decir, la amortización de la inversión y los costos de operación y mantenimiento sin incluir el gas, lo que necesito por año. Entonces, la planta de eólica, como no tenía planta de amoníaco, no tenía combustible, gas natural, pero necesitaba recuperar la inversión de los 500 millones de dólares, para eso necesitaba tener ingresos mínimos para recuperar la inversión de 67. Y para los costos de operación y mantenimiento sin combustible 20, es decir, necesita 87 millones de dólares de flujo anual. Vamos a ver después qué significa eso, de plata. El caso de CFI Industrias necesitaba un flujo de 268 millones de dólares para recuperar la inversión, 80 para las operaciones y mantenimiento sin combustible, 115 para el combustible, que era a razón de $3.50 al millón de BTU por 99 millones de pies cúbicos por día. Eso sale esto. Y es decir, si sumo todo esto, es el flujo de dinero anual que necesito 463 millones de dólares al año para que este proyecto funcione. El caso de nitrato del Perú, con su inversión de 800, necesito un CAPEX 107 millones de dólares de año de flujo para recuperar mi inversión, 32 millones para operación y mantenimiento sin gas, y 83 suponiendo que el gas me lo dieran al precio de otros consumidores hoy día, que vale $3.17 al millón de BTU. Por los 77 que necesito, da esto. Eso significa 223 millones de dólares. Es decir, Orica necesitaba generar un flujo mínimo, 87 millones de dólares al año, CFI Industrias 463 y Nitrato del Perú 223. Braskem, con su proyecto de 3.000 millones, el CAPEX es 402, el OPEX 120, el total 522. Y aquí, en el de Braskem, no está el costo del combustible. Está costo, la recuperación de la inversión y la operación y mantenimiento de la planta sin combustible. Necesita 522 millones de dólares de flujo al año en un horizonte de 20 años. Bien, consumo de gas, acá resumiendo, CFI 99, Nitrato del Perú 72. El siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver qué tan posible es eso. Porque claro, pues dice, ya, pues se consigue, pues, ¿no? El voluntarismo se consigue, se vende. Vamos a ver si se vende. Bien, el precio de la urea hoy día y el precio del nitrato de amonio no es el mejor precio obtenido en los últimos años. Los mejores precios para estos productos se han dado en el mercado internacional entre 2009 y 2008. Luego ha venido una caída, entre el 2008 y 2007, perdón, y ha venido una caída estrepitosa en el 2009 por la crisis americana. Y luego ha venido una recuperación, pero la recuperación lo lleva todavía no tener los precios exitosos que tuvieron en el 2008-2007. Pero bueno, esta es la foto, el precio de día, que no es malo, se ha recuperado significativamente. Este es el precio en dólares por tonelada métrica. Y entonces la pregunta es, oye, yo para pagar mi CAPEX y mi OPEX, ¿cuál es lo mínimo que necesito yo a ese precio de tener garantizado la venta de mi producto? O sea, yo debería tener una venta garantizada al precio que marco ahí, y ese precio tiene que mantenerse por lo menos 20 años, no bajar de eso, y con ese volumen de ventas yo me aseguro pagar mi CAPEX, mi OPEX y mi gas. Cuando miran eso con los precios actuales, sale que en el caso de Orica necesitaría garantizar que el 44% de la producción se haga a esos precios en el horizonte de 20 años. El caso del nitrato del Perú necesitaría que es 129% de la capacidad de la planta, es decir, más allá del 100% de la planta. Es decir, eso no se va a dar, salvo que el precio suba, que es una apuesta a futuro. Conclusión, Orica con su 44% bajó las revoluciones. Ha dicho, oye, sí, pues 44% de mi producción garantizada ese precio en un horizonte de 20 años con los vaivenes de la economía mundial, los ciclos económicos que hay. Un momentito, ¿no? Y ha bajado las revoluciones, sus anuncios se han ido parando. No se ha retirado, pero ha bajado intensamente la actividad del anuncio inversor. Con razón, es un tema económico. Y Orica ahora está replanteándose el tema. Si yo retiro la planta de amoníaco, en la inversión, o sea, si la bajo de 800 a 500, voy a bajar 129 a cerca de 44. Eso es lo que va a pasar. Porque si persisto con mi planta de amoníaco, sencillamente tendría que garantizar algo más de la producción que tengo para poder, ahí durante 20 años a ese precio, para poder
para poder pagar el CAPEX, el OPEX y el precio del gas. O me bajan el precio del gas, o me sube el precio del producto, pero es una apuesta a futuro, a 20 años, y pongo la plata hoy día, en el cual me estoy endeudando al 70% y a una tasa preferencial de 5% por año. Esa es la realidad. Entonces, este es un análisis económico, ese es lo que ven los bancos. Entonces, cuando el resto es voluntarismo. Entonces, discutamos con seriedad lo que ve un banco cuando presta plata. Y en el caso de la planta del etileno, acá no está el precio del gas, el precio del etano en este caso, pero solamente si tratara de pagar el CAPEX y el OPEX, más o menos el 20% de la producción tendría que garantizarse ese precio, que eso se incrementaría significativamente cuando sepamos el precio del etano, porque hoy día Pluspetrol, con todo derecho legal, no ha dicho, yo todavía estoy viendo, con todo el derecho dice a mí nadie me obliga a invertir, me parece bien que nadie lo obligue a invertir, y por lo tanto no ha puesto etano a disposición del mercado, mientras tanto se sigue anunciando los 3.000 millones por acá, los 4.000 por allá, ya lo hacen. La pregunta es ¿con qué etano lo hacen? Yo, para mí, eso es completamente escéptico, me parece poco serio ese tipo de afirmaciones. Entonces, el mito de que vamos a hacer petroquímica, yo lo veo así, ¿no? Con los bajos precios internacionales del gas natural y bajo precio sobre todo en Estados Unidos por los descubrimientos de ingentes reservas, y los aún no recuperados precios de los productos, no hay posibilidad económica de hacer petroquímica en el Perú. Y no solo en el Perú, en Latinoamérica. Esto está en estos momentos para el mercado americano, por el bajo precio del gas y porque ahí está el mercado. Eso era diferente al 2007. En el 2007, acá peleábamos por un precio de gas de $3.50 y CFI lo ofreció, y en un consorcio que yo representaba conjuntamente de los petroleros ofrecimos $1.60. Pues pensamos que esa era la visión del negocio. Y los Estados Unidos andaba cerca de entre 8 y 10 dólares el millón de BTU. Era otro escenario. El precio del gas en el Perú era relativamente barato y el gran mercado estaba allá. Podía producir barato y no se podía producir en Estados Unidos. Por eso en el 2007 yo apoyaba y decía es el momento. Pero ese momento se acabó, pues. Y hoy día, esto no tiene la culpa a nadie. Esto es el mercado puro. Y esa es la realidad y a eso tenemos que subirnos. Entonces, en este tema petroquímico hoy día, guardemos cautela. Lamentablemente los números, ¿será eterno? No, pues. Lamentablemente es una coyuntura internacional económica mundial. Pues veamos todavía. Tan solo hace 5 años atrás este era auspicioso, 6 años atrás era auspicioso. Hoy día no lo es, pero no es el momento. Entonces guardemos cautela en ese anuncio. Cuando hacemos afirmaciones de llenar los gasoductos del sur con petroquímica, pensemos en esto y discutamos en base a eso. Y no es visión pesimista, no quiero que el gobierno fracase en este tipo de temas, no, pero tampoco no seamos obsecuentes ante las cifras que ve un banco. Siguiente tema, por favor. Vamos a masificar el gas natural en el Perú. La otra afirmación. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Vamos a masificar? ¿Vamos a vender más gas o vamos a tener más consumidores? ¿De qué hablamos? Creo entender que vamos a tener más consumidores. ¿Ven? Vamos a ver. Para empezar, este es un negocio que se ha planteado a los privados. El concesionario de distribución, entre comillas, ¿no? El concesionario de distribución de Lima y Callao es Cálida, empresa de propiedad de la Municipalidad de Bogotá. El concesionario de distribución de la región Ica es Contugas, empresa de propiedad de la Municipalidad de Bogotá. Así que privados, entre comillas, ¿no? Del Estado colombiano municipal, de esos son. Así que eso que no cree en el Estado, sí, pues en el Estado peruano no crees, en el Estado colombiano sí crees. Parece bien, ¿no? Vamos a ser francos. No crees en el Estado peruano en red de transmisión, pero sí crees en el Estado colombiano que es propietario de ISA, que es hoy día la mayor red de tendido en el Perú. Entonces yo decía eso, los privados, entre comillas, ¿no? Entonces hoy día la visión de la Municipalidad de Bogotá es una visión netamente de gente de negocio. Rentabilidad, beneficio, costo. ¿Qué saco? Y la masificación tiene que ver con eso. Desde el punto de vista de la producción, igual, pues. O sea, lo que a mí me interesa como productor es vender más. Donde venda más, ahí a punto. Y del transportista, es decir, el que pone los tubos, igual, contra más gas pasen, yo más cobro por la tarifa de transporte y gano más plata. Entonces la visión es completamente de un empresario privado beneficio-costo. Y en ese contexto pensemos si es válido la afirmación de vamos a masificar el gas natural, entendido como aumentar considerablemente el número de consumidores bajo el concepto
que se ha planteado el negocio en el Perú, que es una relación beneficio-costo netamente del mundo privado, por más que los actores sean municipales. Bien, las categorías que hay, y vamos a referir, son las categorías de consumidores de gas natural que hay. El A, que es eminentemente el residencial; el B, que llamaríamos el pequeño industrial; el C, el mediano industrial; el D, medianamente grande, como clase media alta, algo así, pero no de ciudadanos, sino empresarios o de empresas; el E, el gran consumidor industrial, el que está consumiendo más de 1 millón de pies cúbicos por día a nivel de industria; el GNB, las estaciones; y los generadores eléctricos, las categorías que hay. Y como se sectoriza inclusive las tarifas de distribución. Bien, millones de pies cúbicos por año, de esa estadística oficial del Ministerio de Químicos al 31 de diciembre del 2012. Y vamos a hacer una distribución porcentual. ¿Cuánto de cada cosa hay? Residencial, 0,5% del total del consumo. ¿Cuántos consumidores hay? 102.000. 102.000, según la estadística del Ministerio. El Oceanelmin dice que hay 90 y tantos mil. Claro, yo puedo entender de repente que la diferencia se puede ver que es casi 10% la diferencia entre la estadística del Oceanelmin y el Ministerio, porque podrían estar hablando de conexiones realizadas y todavía no activas. Y el Oceanelmin podría estar refiriéndose a conexiones activas, gente que ya está consumiendo. Bueno, eso no es el tema de discusión. 102.000 si quieren. Mete al gobierno 400.000, multiplicamos eso por 4. Eso es. O sea, ese es 0,5% del negocio. Los eléctricos, 66% del negocio. ¿Dónde apunto, pues? Si yo tengo el espíritu privado de vender. ¿Acá? ¿Ahí apunto? Un gran despliegue en la ciudad, me peleo con todos los alcaldes, ¿no? Rompo veredas, me sanciona, me multa, me embargan la cuenta, toda esa vaina. ¿Está 0,5%? Creo que no, ¿no? Número de consumidores acá. 9, pues. Con 9 me hago el 66%. Es diferente hablar con 9 que hablar con 100.000, ¿no? Y en GNB, que es lo que yo toqué al principio, miren, GNB ya casi estaba rozando, era el 9%, ya había sido algo significativo. Y acá el número de consumidores es 195, o sea, 195 estaciones. Creciendo, erróneamente creciendo, porque ese negocio anda mal, porque el número de vehículos que se atiende cada día es menor. Entonces, bueno, pero ahí creciendo, eso yo creo que hay que informarse, de sincerarse en la estadística para los inversores. Los grandes consumidores del Perú, es decir, aquellos que están consumiendo más de 1 millón de pies cúbicos por día, que en promedio consumen 1.3, casi 1.4 millones de pies cúbicos por día, 36. Nuestra gran industria son 36 empresas. Es nuestra gran industria. Así que tampoco nos vengamos con cuentos, somos un país primario exportador, pues. Así que no, la gran industria, no, 36, que consumen en promedio 1.4 millones de pies cúbicos por día. Mientras un eléctrico está consumiendo en promedio cerca de 29 millones de pies cúbicos por día. Ahora, miren la proporción, pues, ¿no? Este ratio es bien importante. Un consumidor pequeño industrial equivale a 134 domicilios, que consume 2.600 pies cúbicos por día, 2.600. Un consumidor de 134 consumidores domiciliarios, mi incentivo voy para allá, pues, en vez de ir a 134. Y si por ejemplo, si se me presenta un tipo C, ni hablar, corriendo. ¿Por qué? Porque un consumidor tipo C con sus 104.000 pies cúbicos por día me equivale a 5.300 casas. Para allá voy. ¿Para qué va a 5.300 casas? No es beneficencia, ¿no? Eso lo cobra el Estado, con alguna política coherente. Y en GNB, si un grifo me pide, me voy al grifo, pues, porque un grifo equivale a 9.500 viviendas. Esa es la señal económica, el incentivo para el distribuidor. Cifra oficial. ¿Qué he hecho? Dividir, pues, hacer unos ratios.
No me he inventado las cifras. Entonces, conclusión, acá tenemos que el gran consumo son los eléctricos, 65.6, y pues si por acá están los domiciliarios el 0,5%. Y el GNB ya ocupaba el tercer lugar después del gran consumidor, que son 30 y tantas empresas. Este mercado lo estamos matando encima, por desinteligencias, por hablar generalidades, por no tratar de entender el tema en su cabalidad, por un tema que es un tema crediticio. La siguiente, por favor. Bien, acá está pues el 98% de los consumidores. Si miramos como consumidor, solamente es el 0,5% del consumo. Y el 0,02% de los consumidores ya es el 66% de la demanda. Voy para acá, pues, esta es mi orientación, este es mi incentivo económico. Si soy un distribuidor, para allá apunto, pues. Y si soy un vendedor de gas, lo apoyo que vaya en ese sentido. El vendedor de gas quiere más gas para vender, pues, está bien, es un negocio. Y el de distribuidor también, contra menos redes haga y más venda, mejor. Esa es la lógica. Entonces, sobre ese tema, yo diría, y por si acaso, todo lo que hemos estado hablando es solamente mercado local. Y la exportación hoy día, estas son las cifras promedios anuales de la exportación. Esta exportación es de 13 millones de pies cúbicos por día. El total de exportaciones al año dividido entre 365 días. El consumo anual registrado del mercado local entre 365 días. Acá hay 516 millones de pies cúbicos por día, en el local 398. Si hacen las proporciones, esto representa como el 52% del mercado. Y el 48% está acá. Entonces, ¿hacia dónde apunto? Pues tengo un gran incentivo como productor a exportar. Y lo del mercado local, tengo un gran incentivo para irme a unos pocos consumidores en vez de irme hacia el gran número de consumidores. Es el incentivo económico que estoy dando como política de Estado. Así que la masificación como sinónimo de conexiones domiciliarias sobre la realidad 3, donde el consumo es demasiado bajo y no representa ningún incentivo económico para hacerlo inversionista privado. Le hace privado también con tu gas, le hace privado también calidad, que se maneja la lógica con privado. Entonces, por favor, pues, sinceremos el discurso. No seamos tan alegres de estar haciendo afirmaciones. Son cifras. O sea, lo importante de este debate es con cifras. Mito 4. Afirmaciones recientes del ministro, que he tenido que discrepar públicamente. En el 2016 estará operativa la nueva red de ducto de transporte de gas natural. Se refiere a los gasoductos del sur. Vamos a ver, vamos a mirar. Voy a expresar mi opinión. Red de ductos, el último proyecto, dado que Kuntur pasó a mejor vida, eso nadie lo niega, y creo que en buena hora pasó a mejor vida. Yo fui un crítico de ese tema. Esto lo veía mejor que Kuntur, aunque todavía no lo pontifico. Pero hoy día, como viene trabajando el comité, ha dividido el gasoducto sur en 5 tramos. El primer tramo es entre Malvinas y el kilómetro 82, que se llama Chimpirina. Un salto entre el 82 y 127, que este tramo lo está construyendo TGP a través de Skanska, que se ha retirado de la obra por los problemas de terrorismo. El segundo tramo es del 127 al 207, es decir, entre Quepachato y Chiquintirca. Ahí van los 2 tramos. Acá hay ducto de 32 de gas y 24 de líquidos, según el proyecto del Estado. Luego de Quepachato, una derivación hasta Quillabamba, y de Quillabamba a Anta, y de Anta hasta Hilo. Ese es el proyecto del gobierno. Entonces, el resto de ductos ya solo de gas y líquidos en esta parte, y esta parte son ductos redundantes de seguridad, que no deja de tener alguna razón, o sea, pero con algunas críticas que me voy a tomar la libertad de hacerlo. Esta parte de ductos, en los primeros 207 kilómetros, fueron los que más colisionaron por efectos geológicos. Ya no vamos a hacer el discurso si los tubos fueron usados o no si fueron usados, nada, ya guardemos eso. Pero que hubieron fallas, y que en base a esas fallas peligra el gran suministro eléctrico para el centro sur, llámese Lima, porque el gas viene así, es una realidad. Pero recordemos una cosa, este ducto, en la parte de gas, cuando se inicia,
se inicia bajo el compromiso de hacerlo bajo una capacidad de 400 millones de pies cúbicos por día y la demanda en ese momento registrada, estimada, era 100 millones de pies cúbicos por día. Y los 300 restantes nos inventamos la famosa garantía de red principal, que lo pagamos todos. Todos hemos pagado este tramo, y hoy día vamos a pagarlo por segunda vez. Entonces decimos hoy día, vamos a pagar este tramo de acá por seguridad. O sea, significa, por segunda vez la pongo, porque en la primera vez fallaron, a quien también la puse. Eso es lo que significa, ¿no? Esa es la realidad. Por segunda vez me pasan la cuenta sobre lo mismo porque no tengo confianza que lo primero se hiciera bien. Ya, razones por las cuales si son bien o mal, ya no está en discusión. Sencillamente tú le llamas hoy día ducto de seguridad porque te estás admitiendo que tienes el riesgo de que eso colapse. Riesgo creíble. No buscamos el origen, pero por segunda vez me pasa la cuenta. Lo único que quiero que anoten eso. Bien, la siguiente, por favor. Bien, vamos al cronograma. Bases y reglamentos han sido publicadas en febrero de 2013. Una cosa bien burda todavía. Recuerden que este proceso es completamente diferente a cualquier proceso de licitación. Esto se parece mucho al esquema con que se hizo el ducto de TGP. Es decir, lo que cueste, inversionista privado ven y pon la plata. Ingeniería no hay, tú estimas. Y tú ofreces un monto de inversión, el que tú estimas, que es la variable de competencia. Aquel que garantice la construcción de eso que está ahí, con tu ingeniería que has estimado y al precio que has estimado, el menor precio gana. Hay un buen incentivo económico al precio bajo, ¿está bien? Pero con tu plata. Cuando termine la construcción y empiece la etapa de operación, como Estado te garantizo que yo te pago la cuenta 20 años. El esquema no me parece malo, pero un tema nomás. El inversionista, contratista, operador, corre el riesgo de hacer su estimación de ingeniería sobre 1100 kilómetros y mandar su mejor precio para competir. Recuerden, acá hay una gran diferencia con lo que ocurrió en el año 2000 cuando se compite el TGP, el tubo que tiene hoy día TGP. Recuerden, fue postor único. Y en el mundo, y sobre todo en Latinoamérica, y principalmente en el Perú, no habían empresas chinas compitiendo. Y no habían empresas españolas con precios muy bajos. Hoy día sí las hay. Entonces el estimado grueso para ofertar un precio y tener alguna posibilidad de ganar ya no es tan fácil. Tengo que afinar bien el lapicero, si es que quiero ganar. Entonces, si tengo que afinar bien el lapicero y el Estado no me da ingeniería, porque es el esquema, no me parece mal, pero que estoy transfiriendo todo el riesgo, tengo que tener mi tiempo para hacer mi ingeniería y tengo que tener mi plata para poder hacerlo, ¿no? Se ha hecho unos estimados, he conversado con algunos interesados y algunos bancos de ayudarlos a los interesados, y se estima más o menos que lo que se necesita invertir para hacer una oferta es más o menos 3 millones de dólares, de los cuales más o menos 1.600.000, 1.700.000 se lleva una ingeniería de clase 4, que significa una ingeniería con un error de menos 40% más 20. Si quiere más ingeniería, con menor margen de error, más plata. Entonces estamos hablando casi de 3 millones de dólares para participar. Entonces ninguna empresa pone así nomás, pues 3 millones. Lo van a poner, si hay interesados, pero dame tiempo, pues, o sea, déjame mirar. Va a ser mi mejor estimado, estoy compitiendo con empresas chinas, estoy compitiendo con empresas españolas, que están resultando muy baratas por no sé la razón, la crisis o como se llame. Pero es una realidad que no la había en el año 2000. Entonces ese esquema se enfrenta hoy día con nuevos retos, las empresas chinas y españolas que no había en el horizonte en esa época. Bien, entonces el esquema, hasta donde he conversado, ya lancé las bases, pero en una especie de prepublicación, porque se supone que si voy a concursar, el contrato de la relación entre Estado y yo, inversionista, constructor, operador, ya está escrita ahí. Yo tengo que saber a qué reglas me atenga si voy a gastarme 3 millones de dólares para participar. Entonces el contrato forma parte de las bases. Y esto es un contrato complicado, porque en primer lugar, aquí yo tengo que garantizar un flujo de dinero al año, que ya veremos dónde sale, que va a salir el consumidor. Claro, yo me pregunto, ¿y qué tiempo me vas a dar? 20 años me dicen. 20 años me dicen son 4 gobiernos, ¿no? Y yo tengo que tener la seguridad
que en 20 años, es decir, en 4 gobiernos consecutivos, no me cambien las reglas de juego. Entonces probablemente vaya a pedir garantía soberana. O sea, no basta el fideicomiso de fondos, que yo recaudo de la parte eléctrica y concurso un fideicomiso y tengo el fondo, ahí te cobras. Ahí si cambia de parecer el gobierno y se agarra el fideicomiso, son 4 gobiernos, 20 años son muchos. Aunque el tango dice que 20 años no son nada, pero bueno, sí son muchos, ¿no? Entonces, por esos motivos, las bases se deben tener una especie de prepublicación y durante los 2 meses siguientes va a haber una especie de input de los interesados, decir, oye, la realidad va por acá, va por allá, hay un ajuste. Me parece lógico, está bien, eso se terminaría en abril. Y bueno, recogido todas esas expectativas, en mayo se tendrían las bases consolidadas definitivas. Cronometría suiza, de alta precisión. Bien, consolidadas las bases, se inicia el proceso. En el sentido de que ya lancé las bases, igual habrá nuevamente nuevas preguntas, nuevas respuestas, pero ya sutilezas, ya los temas gruesos ya pasaron. De ahí para adelante es tiempo que se tome el postor en hacer su mejor cálculo para poder ofertar. Y lo que han dicho los postores, como hay 4 ya interesados, dame entre 4 y 5 meses. Tengo que recorrer 1100 kilómetros para hacer un estimado, tengo que hacer un trazo. Lo que tú me das es puntos. Me das Malvinas, Chimpirina. Quepachato, Chiquintirca. Quepachato, Quillabamba, Anta, Anta, Hilo. Ojo, entre Quillabamba y Anta está Choquequirao y Machu Picchu. Nada menos. Así que tengo que hacer un buen trazo, ¿no? Tengo consulta previa y tengo impacto ambiental que aprobar. Entonces tengo que hacer un bonito trazo y encima hacer una oferta competitiva. Dame tiempo, pues eso no lo hago en un mes, ¿no? Y encima voy a poner la plata. Bien, entonces se estima que con los tiempos que piden los postores podrían presentar ofertas en diciembre. Bajo esa modalidad que la mejor oferta al menor costo es la que gana, se puede otorgar en mesa. No necesitamos que se lleven al notario y lo cierren, no, en mesa nomás. Bien, en diciembre. Una vez que se otorgó, viene el proceso de la firma del contrato. Claro, dirán, oye, pero el contrato formaba parte de la base. Efectivamente, formaba parte de las bases. Pero normalmente la empresa que va a hacer es una empresa no domiciliada, no hay ninguna empresa peruana que va a afrontar esto, todas son empresas no domiciliadas. Lo que hacen es una promesa de constitución de empresa local para fines tributarios, porque si no el IGB no es crédito fiscal. Y tienen que constituir la empresa localmente y pedir la carta fianza a nombre de esa empresa. Entonces eso lleva más o menos 2 meses. Y esos 2 meses lleva que en febrero, con reloj suizo, se firman contratos. Si ya no hay discusiones, se supone que no hay discusiones. De aquí comienza a correr el timing de la IA. Hoy día, una central termoeléctrica chiquitita, 80, 100 megas, 18 meses. Dice la ley esta acá de seguridad energética que se va a dar lo mejor ese esfuerzo para que esto sea vía rápida y que se haga en 8 meses. Discrepo. Yo digo, con suerte, 18 meses. Perfecto. Acá tenemos una diferencia, todo el resto estamos de acuerdo. Y la construcción, todo el mundo dice que es 3 años. Vamos a creer 3 años. Perfecto. Recuerden, en la proximidad de Quepachato, Skanska se ha retirado y la obra está paralizada por problemas de seguridad. No estamos olvidando eso, no importa, nos olvidamos. Si seguimos el timing, entonces la construcción se termina en agosto del 2018, según mi punto de vista, por los 18 meses, y según el gobierno, en octubre del 2017. Para poner en operación en noviembre o en septiembre de 2018. Es el gap, más o menos. O sea, es algo que se reelige el gobierno, ¿no? O sea, este gobierno, mi afirmación, no lo inaugura. Así que no, pues, ministro, no venga a decirnos usted que esto lo vamos a inaugurar antes de que se vaya el gobierno. Si consumí más cifras, no vamos al 2017. Y según mis cifras, no vamos al 2018. Y estoy siendo optimista. Entonces, el mito, si todo funcionara sin un retraso, el mito de que este gobierno inaugura los gasoductos, el mito es, si todo funciona sin un retraso, la supuesta nueva red de ductos entraría en operación recién entre noviembre de 2017 y septiembre de 2018. Esto lo dice el ministerio, esto lo digo yo. Asumo la responsabilidad de lo que dijo.
Sigamos, por favor. Y la última, para no aburrirlos. Ahora, yo no digo con lo anterior que no se haga. Lo que estoy diciendo es, seamos cautos con el tiempo. No queremos falsas expectativas. Hoy día me viene a entrevistar la televisión del Cusco y me dice, la ciudad del Cusco está embanderada, el ducto ya llega. Bueno, le digo, renueven la banderola pues hasta el 2017, por lo menos, ¿no? Se van a malograr, se van a deteriorar, vaya renovando, los contrata un proveedor para renovarlos. Bien, la tarifa eléctrica, dice mi amigo Edwin Quintanilla, subirá 2.3% y entre 2.3 y 4.4 para la construcción de los ductos, dice el amigo Quintanilla ayer. Yo discrepo, yo hablo con él anoche, porque hice una afirmación pública sobre eso y dije, no, yo no comparto eso. No, vamos a ver por qué no comparto. Vamos. Ese es un otro mito. A ver. Estos son los ductos que hay que hacer, que es el mismo gráfico anterior. La siguiente, por favor, para recordar. Y vamos a hablar de dinero. Acá se ha hecho un ratio en dólar por pulgada y por metro de construcción, diferenciándose la construcción en selva, en sierra o en costa. Siendo más caro en la selva, menos caro en la sierra, menos caro en la costa, y tomando como referente lo que le costó a TGP a precios actualizados hoy día. Del acero y todo lo que concierne, inclusive la mano de obra y la dirección técnica. Con esos estimados que se parecen mucho al ministerio, y esto lo hemos trabajado, yo tengo la cifra de 3.051 millones, el ingeniero Quintanilla dice 2.900.000, por ahí vamos, no sé, ese no es el tema de fondo. Entre 2.900 y 3.000, si quieres 3.900 te lo dejo, como quieras. Ahí estamos hablando y aquí está el costo por tramo. Entonces, cada tramo, como yo tengo que garantizarle un flujo, una anualidad de la inversión, esta es la anualidad que tengo que garantizarle. O sea, por el tramo 1, yo tengo que sacar de algún lugar desde el Estado 91 millones de dólares. Por el tramo 2, 89 millones de dólares. Recuerden, el tramo 1, si vuelve al anterior, por favor. El tramo 1 es este y el tramo 2 es este. O sea, en uno tengo que garantizar 91 millones de dólares y en el otro tengo que garantizar 89. Y dirán, no con el consumo. ¿Cuál consumo? Si estos son ductos de seguridad. Es decir, cuando se malogre el principal, será una ruta alterna. ¿Cuántas veces se malogró el principal? No lo sabemos. ¿Es necesario la seguridad? Es necesario. Que no necesariamente lo mejor, que no necesariamente lo mejor. ¿Por qué? Porque sigo apostando a centralizar toda la generación de energía eléctrica en el centro norte. Eso es lo que falla conceptualmente. Pero ya, ahí está. Pero así que no me vengan a decir que en el tramo 1 y tramo 2 la demanda lo paga. Porque son ductos alternativos. Y pasará el gas cuando sea estrictamente necesario. De repente nunca, de repente mucho. Entre nunca y mucho, pues hay una amplia gama. Producto final, si yo soy banco, lo que le digo es, ¿de dónde me sacas la plata? Porque yo estoy poniéndome el peor. El banco nunca es optimista con el cliente. No vas a recibir nada, ¿de dónde me pagas? Así, 91.89, la siguiente, por favor. Volvemos. Bien, el tramo 3, que es el tramo entre Quepachato y Quillabamba, necesito una anualidad de 31 millones. El tramo 4, que es el de Quepachato y Anta, 38 millones. Y el tramo 5, que es desde Anta hasta ahí, los 158 millones, es lo que necesita. Por si se le ocurriera al gobierno hacer una licitación con 5 ítems, donde un postor puede ganar los 5, puede ganar 1. Todavía no sabemos cómo es el proceso. Pero bueno, ahí está, por si acaso eso es lo que se necesita en cada caso. Igual los supuestos para esto, WAC, es decir, 12%, tasa de descuento de 12%, lo cual está asumiendo 30% de capital propio, ese 30% de capital propio renta al 31.2%, 70% de capital prestado, la tasa equivalente anual del capital prestado al 5%, que es LIBOR más 4%, y ahí está, el capital propio rendiría 31.8%, con eso descuento todo al 12% y es esto, ya está. Bien, veamos la siguiente. Eso que está ahí, vamos a ver cómo se paga. Eso es lo importante. ¿Cómo pagamos esto? En el tramo 1 y el tramo 2, que son ductos redundantes, no hay demanda. Hay que ponerla. La teoría del gobierno dice, bueno, pero es un ducto redundante en el cual el beneficiario, por un lado, el exportador y los clientes actuales.
y por otro lado es el mercado local. Y los exportadores se van a venir, dice, a pagar la mitad de la cuenta. Yo no estoy muy seguro, no se han avenido a nada los exportadores nunca. Pero vamos a creerle, vamos a creer que el gobierno tiene la capacidad de persuasión suficiente para decirle al exportador, de 91 más 89, la mitad me la pagas. Es decir, del tramo 1, que eran 91 millones de dólares, TGP me paga 59 y yo he estado, a través del consumidor, pago 59. Tramo 1. A medias, ¿no? Hay la capacidad de persuasión suficiente, yo dudo, pero lo estoy asumiendo. Si eso es cierto, para generarme yo este fondo de 59 millones de dólares al Estado, tengo que cargar la tarifa a 1.76%. 1.76 dólares por millón de BTU, que equivale a 1.8%. ¿Qué tarifa? A consumidor final, es decir, generación más transmisión, factura, en otras palabras. No la tarifa a nivel de generación, factura, 1.8%. Perfecto. En el tramo 2 estoy suponiendo también que TGP se pone la mano al bolsillo con JAN y con Perú LNG y dice: yo pago 89, 57 pagas tú, 57 pago yo. Y para cubrir estos 57 se necesita cargar la tarifa en 1.72 dólares por megavatio hora, significa 1.7%. Es decir, solamente entre el tramo 1 y tramo 2, asumiendo que TGP se aviene a pagar la mitad y que no hay demanda, entre los dos tendríamos que cargarle al consumidor esta suma. 1.8 más 1.7, que sale 3.5 y no sale 2.3. ¿Ven? Sigamos. Pero si queremos ir al tramo 3, es decir, ir de Quepachato a Quillabamba, que ha sido una oferta electoral. Entonces, acá viene pues que para garantizar el monto anual entre CAPEX y OPEX necesito yo 41 millones, necesito 41 millones de dólares al año, 31 de CAPEX, 9 de OPEX, 41 millones. Entonces, ¿de dónde sacamos plata? Más al eléctrico. No, espérate, te voy a dar beneficio a la duda. Tú te creaste una ley, ante esta ley de ductos, de un tema que se llama el FICE y el CICE. El FICE, el Fondo de Inclusión Social Energética, y el CICE, el Sistema Integrado de Seguridad Energética. En el FICE tienes el cargo a los clientes libres de 2.5% de la tarifa, $1 por barril para los líquidos que se transportan, para el crudo que se transporta, y 0.05 dólares por millón de BTU por cada millón de BTU que transportas por ductos. Y ese fondo tiene un destino: abaratar el balón de gas, hacer electrificación rural en base a solar y eólica. Ahí se fue esa plata. Pero el CICE lo que permite es cobrar una tasa en dólares por barril para el consumo local, no el exportado, de los líquidos que se pueden transportar por ductos. Entonces yo estoy suponiendo que le voy a imponer una tasa impositiva al transporte de líquidos, que acá se llama GLP, de $2 por barril. Si le impongo eso, entonces decimos lo siguiente: si le impones eso, en el tramo 3, tú podrías recaudar para financiar el tramo 3 5.2 millones, para el tramo 4 6.3 y para el tramo 5 26. Es decir, tú puedes recaudar esta suma, que sale como 37 millones de dólares. Y luego lo vas a repartir a prorrata en función de los costos de cada tramo. Con $2 por barril, tú puedes recaudar esa cantidad de plata, que son 37 millones de dólares al año, y esos 37 millones de dólares al año los dividimos proporcionalmente a lo que cuesta cada tramo. Ahí está, y eso sale, aporto acá 5.2, 6.3 acá, 26 acá. Ya está. Eso te aminora la carga. ¿Y lo que falta, quién la pone? Bueno, pues la pone, en el caso del ramal Quepachato-Quillabamba, la pondría la termoeléctrica. ¿Cuál termoeléctrica? La de 200 megas que construye ¿quién? ¿Electroperú? Sí, Electroperú. ¿Y qué hace Electroperú con los 500 megas de hidráulica que compró a precio mayor que mercado, que todavía no sé dónde colocarlo? ¿Quién va a pagar la cuenta de eso? ¿A fondo perdido el Estado? ¿Se lo cargamos al consumidor? Lo más probable. ¿Más todavía? Bueno, entonces el nuevo concepto dice: ahí va a haber una planta de reserva fría. Ah, ya. Una planta de reserva fría. Concepto de reserva fría: unidad instalada al cual se le paga el monto de la inversión y el OPEX, sin combustible, lista para despachar cuando el requerimiento sea. Entonces aquí yo no tengo demanda de gas garantizada. Yo puedo hacer un estimado, pero no es que signifique que va a pasar, porque esta es una máquina de reserva.
Así que yo no puedo referirme a una demanda de la planta de 200 megavatios, que sería algo así como 50 millones de pies cúbicos por día, porque no tiene régimen continuo de operación y no sé, ni puedo hacer un estimado de cuántas horas operará. Entonces yo no puedo contar con eso, pues si soy serio, soy banco, le digo, no, pues, o sea, oye, está bien, de repente nunca funciona, bienvenido, está bien que hiciste la reserva, ¿no? Como quien saca un seguro de vida, nunca te mueres de repente, pero igual lo pagaste, estabas cubierto. Entonces, solamente tienes el CICE y el resto cargas a la tarifa eléctrica, entonces para completar los 41 millones necesitas cargar 1.07, con lo cual significa 1.1 más por ciento. Y para el tramo 4, que es Quillabamba-Anta, no me va a decir la demanda de Anta, ¿no? Que sería una demanda netamente domiciliaria. Porque no me va a decir que Cachimayo es un gran consumidor, ¿no? Y una demanda netamente domiciliaria, y hemos visto que significa más o menos 2 millones de pies cúbicos por día, con 100.000 consumidores, que se han conseguido en Lima, que la gente tiene cierta cultura del gas, al cabo de 8 años. Ese es el número concreto. Así que no me digas que lo va a pagar la demanda, pues. Entonces, como no hay demanda ahí, necesito 1.29 dólares por megavatio hora más, es decir, 1.39 más. Pero me dice mi amigo Edwin, me dice, sí, pues, pero lo que consume en hilo va a pasar por allá. Ah, lo que consume en hilo. ¿Y qué consume hilo? Vamos a ver. En hilo hoy día, si Enersur pone su planta más o menos en septiembre, octubre, ha prometido inclusive unos adelantos de plazo, sujetos a una modificación contractual que no sé si el Ministerio estará dispuesto a hacerla, toma sus riesgos. Hay más o menos 800 megas en el sur, duales. 800 megas significa 200 millones de pies cúbicos por día de gas. Pero de esos 800, 500 megas corresponden a Enersur. Y 500 megas son reserva fría. Yo no le puedo asociar a los 500 megas una cantidad de gas equivalente a 125 millones de pies cúbicos por día, continuos, si es una reserva fría, que es la forma como ha salido. Así que no me vayas a pasar en la cuenta que eso descarga. Yo soy banco, le digo, yo estoy asumiendo que esa reserva fría, ojalá que nunca la uses, mejor, pero está bien que la tengas. Bajo ese supuesto, que es la mirada de un banquero, y trabajo con muchos de ellos, necesita 5.33 dólares por megavatio hora para ese tramo, con lo cual significa 5.3 más. Entonces, si asumamos todo, 11.1 dólares, perdón, 11.1% sobre la factura final. Eso es lo que cuesta. ¿Estamos dispuestos? No sé, pues. ¿El gobierno es fuerte para aceptar esto? ¿Tenemos alternativa? ¿Agregamos el gran nodo energético? Sí, pero recuerda un ratito, ¿eh? Las centrales de generación en el Perú hoy día, por mercado y un buen mecanismo, aparecen como consecuencia que subastas demanda. Tú haces una subasta con demanda y yo oferto. Y gano por precio para abastecer esa demanda en un cierto plazo. Entonces, a ver pues, sácame la subasta de demanda que te creo. Cuando saque la subasta de demanda y ganó alguien, como tengo garantizada una demanda y tengo garantizada una producción, ya lo resto, pues. Mientras tanto no puedo restarlo. Que esa es la foto de hoy día. Y esa es mi discrepancia con él. Bien, entonces, conclusión, la tarifa en las condiciones actuales subirá 11.1 y no entre 2.3 y 4.4. Es un poco mi fundamentación al tema, de lo que he hablado, 5 mitos y 5 realidades. No es una visión de que trate de destruir el gas natural. Hay salidas, gas natural vehicular, pero hay que convocar a los actores, porque es un tema crediticio, no fácil de resolver. En el tema 2, que ya ni me acuerdo cuál era, en el tema de los ductos, los plazos, por ejemplo, son los plazos que hay, digámoslos a la gente, no creemos falsas expectativas, si se cumplen en buena hora, al 2018-2017, pero no antes. Y en la tarifa eléctrica, mira, mientras nos hagas una subasta de demanda, pues tenemos que ir admitiendo que son 11.1 y no 2.3, no sorprendamos a la gente. Si estamos dispuestos, de repente estamos dispuestos, por un tema de ductos, ya pues, perfecto, asumámoslos. En el tema de la petroquímica,
pues guardemos el discurso del mejor momento. No es el momento. Podría haber un momento mejor para eso. Entonces, hay 5 mitos. No es una visión pesimista, trato de ser realista y creo que podríamos discutir en extenso las salidas para cada uno de esos temas. Y es un poco lo que me he tomado y en buena hora me invitan y ponen un tema en polémica y la invocación al colegio. El colegio tiene que ser un ente deliberante. O sea, la prensa de color salmón nos llena de noticias. El Perú es regio, no es regio. Estas cosas significan que tenemos un discurso oficial completamente engañoso. Y vamos a tomar decisiones cerradas que van a ser costosas. A mí me correspondió, cuando era presidente de Petroperú, celebrar los 30 años del oleoducto norperuano. El oleoducto que se construyó con un dinero prestado por el gobierno de Japón en los años 70 y que pudo ser honrado en la regulación de la deuda en los años 90. Y al final, digamos, el transporte efectivo nunca llegó más allá del 20% de la capacidad de construcción. Yo particularmente, que pertenezco a la generación de los 70, yo no quiero pues que no hemos visto que ya vendrá el futuro prometido y todo será mejor, que luego me vengan y que estábamos bien y nos pusimos mal por hacer construcciones faraónicas. Si vamos a asumirlo, asumámoslo pues, está bien, pero no le pasen esa cuenta al Estado. Si los consumidores creemos conveniente financiar todo esto, perfecto, financiemos, esa es la realidad. Y a mí me tienen sí apoyando eso, pero sinceremos el discurso. Entonces, eso es lo que quería decir. Yo creo que el colegio es un ente deliberante para esto. Yo entiendo, o sea, que no es igual, no es fácil en un consejo directivo, donde hay diversidad de opiniones, sacar un pronunciamiento público, yo lo entiendo. Pero tenemos que ver la forma de poner el tema en debate, al menos. Yo entiendo que no puede haber un sesgo, probablemente, de la gente que está en la dirección. En pro en contra, que lo puedo tener yo en forma individual. Pero ese tema tiene que estar en el debate. Y yo lo que he tratado hoy día, esta noche, es aportar elementos para el debate. Me he extendido, creo, más de la cuenta, pero le meto pasión al tema, pues, porque así creo que vale la pena las cosas, meterle pasión, meterle un poco de conocimiento, meterle un poco de trabajo, y eso es lo que venía a exponerle. Gracias. A continuación, se dará la dirección en el tema de las preguntas a nuestro moderador, el ingeniero Pablo Mendoza Palmi, miembro secretario del Consejo del Colegio del Capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Se han repartido unos papeles para que hagan sus preguntas por escrito. Igualmente se está tomando nota de las preguntas que vienen de los diferentes consejos departamentales del país y del extranjero. ¿Ok? Perdón. Bien. Agradecemos bastante la exposición del ingeniero César Gutiérrez, muy ilustrativo, dado sus amplios conocimientos, su experiencia, el cual seguramente ha generado en muchos de ustedes muchas inquietudes, muchas preguntas, muchas interrogantes que seguramente las transmitiremos a través de acá de algunas preguntas que han realizado ustedes como público asistente, lo cual se les agradece bastante. Una pregunta que estoy viendo acá muy interesante para el ingeniero Gutiérrez es: ¿por qué no se intensiva la poligeneración, cogeneración o trigeneración para conseguir la masificación del gas natural en las pymes? Yo creo que, ¿sabes? ¿Por qué no agrupamos un conjunto de preguntas y voy respondiendo uno a uno sin pasar nada? Y si me intento pasar, pero me lo hacen recordar, ¿no? Porque si no, nos vamos a amanecer acá. Bueno, es una primera pregunta a pedido de nuestro opositor. Otra pregunta es: ¿cuál es el riesgo del shale gas
para camisea y la exportación del GNL en el mediano plazo? Esa sería una segunda pregunta. Vamos a hacer una tercera pregunta. Bueno, esto también relacionado a la masificación. ¿Qué opina sobre la licitación de masificación del gas natural a nivel nacional con el GNC y GNL dado por Proinversión el 20 de mayo del 2012? Una tercera pregunta. Vamos a una cuarta pregunta. En la actualidad la generación eléctrica en base a gas es del 33%. El Estado está incentivando la generación hidroeléctrica. ¿Esto representa un desaliento al consumo del gas natural? Una cuarta pregunta. Y vamos a una quinta pregunta de nuestro público asistente. Muy interesantes las preguntas. Dentro de su estudio y de los términos masivos, ¿cuáles son los proyectos factibles y viables con respecto al gas natural vehicular en el Perú y dónde estarían ubicados? Hay una acotación de nuestro asistente acá a la pregunta, dice: excelente presentación. Muy bien. Ingeniero César. Perfecto. A ver, vamos por la última. Quería hacer un panorama, pero voy a responder una a una. ¿Qué decía acá? La última, no entiendo bien. No, acá. A ver. Perdón. La última pregunta. Dentro de su estudio y datos técnicos manejados, ¿cuáles son los proyectos factibles y viables con respecto al gas natural vehicular en el Perú y dónde estarían ubicados? Perfecto. Esta pregunta está relacionada con otra que me habla de la masificación y que me piden la opinión de la masificación, que están unidos los dos. El proyecto de masificación de gas natural, que como lo ha concedido el gobierno y que lo lanza como ley, que ya está aprobada en el Congreso, lo ha explicado muy poco. A mí me gusta, pero hay que aclarar cosas. ¿Bajo qué concepto aparece esta pretendida masificación? Aparece bajo el concepto de hacerlo con gas natural comprimido en 6 regiones altoandinas, que son Junín, Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco y Puno. Ese es el ámbito de la ley de masificación de gas natural, o sea, 6 regiones altoandinas. Ese es el proyecto de ley, o la ley, mejor dicho, que ha sido aprobada. La idea es tomar en el ducto hacia las alturas de Ayacucho, hacer una planta de compresión de gas. Y con la planta de compresión luego transportarlo vía terrestre como gas comprimido a las 6 regiones altoandinas. Cuando llega a la región, al lugar que está dirigida a la capital de la región, en estaciones de servicio, llámese grifos, poner los tanques de gas natural comprimido. Y de ese tanque alimentar surtidores para alimentar vehículos. Y a la vez alrededor de la estación hacer una red de distribución, más o menos de 5.000 conexiones. Eso es posible en las 6, pero algunas cosas. Alrededor de la estación hacer 5.000 conexiones, necesita un concesionario de distribución. Y la ley faculta al concesionario eléctrico de la zona otorgarle facultades para ser el concesionario de distribución de gas. Es decir, las eléctricas van a ser concesionarios de gas. Yo no sé si son lo más apropiado, ¿no? Su negocio es eléctrico y entran al negocio del gas. Se parecen, sí, pero no hay expertise. Pero en segundo lugar, esto acá se hace bajo la misma modalidad. Yo busco un inversionista, constructor, operador. Es decir, pon tú la plata, haces la estación de compresión, compras tus camiones suficientes para que llegues a los lugares apropiados, en los cuales tú alimentas grifos, y alrededor del grifo van los vehículos, y alrededor de la estación van una red que el concesionario de distribución de la zona atiende gente, 5.000 conexiones domiciliares. Esta inversión más o menos sale como $25 millones para hacer regiones altoandinas, porque al final
Esto no son más de 30.000 conexiones en las 6 provincias, eso es lo que ha previsto el gobierno. El tema es que el inversionista, constructor, operador, lo primero que dice es, oye, tú me aseguras rentabilidad de esto. Es decir, yo pongo la plata, pero tú me aseguras un CAPEX y un OPEX, mínimo. Todo lo que está arriba me la gano, pero tú me garantizas esos costos. Eso es lo que piden los inversionistas. No voy a dar riesgos. Por ejemplo, en Huancavelica, cuando hablamos de vehículos, yo he visto esa estadística en detalle, cuando hablamos de transformación de vehículos de gasolina a gas natural, hablamos de vehículos de transporte público, que son los que mayor incentivo tienen en el sentido de que recorren un montón y tienen un gran ahorro respecto a la gasolina, y debido a que recorren mucho, entonces le pueden recuperar un tiempo relativamente corto. No está dirigido al sector, digamos, de uso particular, eso no ocurrió ni en Lima. Cuando vemos el número de vehículos estadístico oficial del Ministerio de Transportes que dan servicio particular, para servicio público de taxi en Huancavelica, por ejemplo, no llega a los 300 vehículos. Y el equilibrio de una estación se hace alrededor de 700 vehículos. Entonces lo que dice el inversionista es, Estado, está bien, me tomo el riesgo de los 300, pero los 400 que faltan tú me la garantizas. Ponme el equivalente a 15.6 metros cúbicos por día por vehículo, por 400, y págame esa cuota mensualmente. Entonces el Estado tiene que aportar plata. Y eso tiene que ser muy claro. Igual en el suministro domiciliario. En el suministro domiciliario, la cuenta es bajita. Miren, más o menos la cuenta mensual de un suministro domiciliario de gas natural, o sea, la recaudación bruta, es casi $5 por conexión. Eso es más o menos lo que se gasta en un domicilio. Entonces, con $5 por conexión, 5.000 conexiones, en lugares bastante pobres, no es tan atractivo, ¿no? Entonces lo que le dice el inversionista, le dice, oye, garantízame pues el consumo en plata de un número determinado de consumidores. El Estado tiene que poner la plata. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale la plata? Y la plata sale del FICE, que hoy día está recaudando como $40 millones. Va a salir de ahí. Y el FICE es una carga a los clientes libres. Y uno dirá, pues ya los mineros, allá ellos pagan. Sí, pues de repente se la merecen, ¿no? Pero no podemos seguir creando distorsiones para crear tampoco cosas que sin racionalidad económica. Porque miren, cosas por ejemplo como Apurímac, que es estadística oficial del INEI, en Apurímac el 80% del consumo domiciliario de combustible para cocinar es leña. En el Cusco, estadística del INEI, el 34% de los hogares utilizan leña. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que ir ante el gas natural? Probablemente el GLP. ¿Por qué no incentivar de repente acciones público-privadas, gobierno regional con un operador privado para vender GLP pues, a un precio competitivo, de repente hasta social? Que saldría menos oneroso para el Estado que esta locura de estar construyendo redes donde el inversionista privado sí dame la plata. Entonces, tiene sentido económico en la medida que uno le pueda dar al inversionista privado la plata. Y eso no se está hablando. Entonces, los lugares, sí pues, primero porque hay mucha presión social, segundo que hubo una oferta electoral, pero la conclusión es que eso funciona en la medida que el Estado ponga la plata. Entonces, ¿qué opino? La ley sí es buena, pero sinceremos. Si no vamos a seguir cercando el FICE por eso, bueno, pues sequémoslo. Y dirán, los mineros, en un ratito, ¿eh? Nosotros también lo pagamos. ¿Por qué? Porque los mineros cargan con el 2.5% de la tarifa eléctrica los consumidores libres de más de 10 megas. Pero recuerden que en el FICE también hay un cargo de $0.05 por millón de BTU transportado por el ducto, que lo pagamos nosotros, vía eléctrico, vía lo que sea. Y también por el crudo transportado estamos pagando $1 por barril que se convierte en un cargo en el precio de los combustibles, hace que también nos cae. Si estamos dispuestos a quemar el dinero así, yo creo que hay formas mucho más prácticas de quemarlo. Tiene cierto sentido económico, pero en la medida que el Estado aporte ese dinero. Y con eso me respondí a las dos preguntas. ¿En qué lugares? Los lugares escogidos por presión social sí son. ¿Qué opino? Que tiene sentido económico si es que tengamos el desprendimiento de regalar un poco de plata.
pero yo creo que hay formas más eficientes de no comprometerse a tanto y tener mayor efecto, y por ejemplo sería con el GLP. A ver, yo con eso me he hablado de dos, de la masificación del gas natural en lugares más apropiados. El riesgo del shale gas para camisea, ¿no? Y la exportación del líquido gas natural, riesgo enorme. El shale gas ha hecho pues que el precio del gas natural sea bajo. Y es un tema también de reflexión para el Estado. Vamos sincerando las cifras. No se escucha. Lo que decía lo del shale gas es un riesgo para el Perú. Gas abundante, precio barato de mercado. Hoy día casi estamos a la par con el Henry Hub con ese precio. Pero la exportación es la que se complica y nos complicamos nosotros. Hay que recordar que la exportación se hace como proyecto en un momento que se estimaba que el precio del gas natural en el largo plazo iba a costar $7.5 al millón de BTU. Esa fue la ecuación para hacer mi proyecto. Y se pensaba que el monto a invertir iba a ser $1.800 millones, salió $3.400. Así salió. Lo pagó el privado con préstamos. Y que el gran mercado de destino, en el cual valía aproximadamente $7.50 el Henry Hub, era el mercado mexicano, que tenía un precio parecido. Bueno, eso no hay, pues. El 7.50 de ayer se convirtió en 3.50 de hoy. Y los 1.800 que se pensaba se convirtieron en 3.400, de los cuales 2.400 millones de dólares de deuda. Si Perú LNG pensara solo en México, este negocio quiebra, pues. Y entonces ha encontrado una solución que yo no sé hasta qué punto será valedera en el largo plazo en Asia. El tema de Fukushima llevó al cierre de una serie de centrales nucleares, de una moratoria nuclear, y favoreció a las centrales a gas, con lo cual subió la demanda del gas en Asia, donde no hay. Y el principal mercado de destino de la exportación del LNG es Asia hoy día, donde se paga hasta $17 por millón de BTU. Y el último mes de enero se han llegado a cerca de 21. Pero eso puede ser efímero. Hasta puede durar en el largo plazo, difícil. Entonces, los mismos inversionistas en la planta LNG, y sobre todo uno de los mayores accionistas, llámese Rexol, está vendiendo su participación en la planta. Eso es un hecho público. Eso no es señal de confianza, ¿no? El principal. Y es un operador que gana por los dos lados y hasta por tres lados. Eso es como la trigeneración. Esta es la triutilidad. Porque gana por la producción de campo, donde está. Gana por la planta de licuefacción, donde está. Pero él también tiene acaparado el 100% de la producción del LNG. Él tiene la facultad de colocarlo donde mejor le parezca. Entonces gana 3 veces. Y el negocio más vulnerable es los fierros, pues, que hay en Pampa Melchorita. Como los fierros se vuelven vulnerables, costo hundido, altamente endeudado, mejor me deshago, está vendiendo. Entonces sí puede traer complicaciones, y lo que podría haber es, si bien es cierto, Asia va a depender de LNG, porque no tienen ellos no tienen gas. Con el valor del shale gas, el incentivo va a ser para poner plantas de LNG hacia Estados Unidos, no hacia Latinoamérica. Entonces es un gran incentivo a que las plantas vayan por allá, un gran desincentivo al LNG, y por lo tanto también a camisea, ¿no? Porque gran parte, y ustedes veían que el 52% del volumen vendido se va a la exportación. Si este escenario cambia, sí, pues quedarán reservas para más años, pero como negocio tampoco no que funcione, porque mal que bien, inclusive diría yo más mal que bien, se recauda regalías por eso a favor del gobierno regional del Cusco y de las zonas de influencia. Y si eso baja, pues bajará la recaudación en todos esos lugares. Entonces la vulnerabilidad por el shale gas es muy alta, y tanto para la planta de licuefacción como para la propia explotación de camisea, que va perdiendo un poco de valor también, ¿no? Sobre el caso de la poligeneración, el tema es el siguiente. O sea, acá el incentivo del vendedor del gas
es tratar de vender más gas. El incentivo de la industria es tener la forma más eficiente de combinar el recurso energético con otra forma de energía, calor, electricidad. Pero el tema son de volúmenes y de inversiones. Por ejemplo, a nivel industrial, muy poca cogeneración. El industrial peruano le gusta que le pongan todo. La cogeneración, muy bonita, la trigeneración, muy bonita, pero pon la plata, pues. Le dice al inversionista, tú ponla, y de lo que ahorre te pago, pero al principio me dejas parte del ahorro ya. Y entonces el inversionista lo que hizo, oye, ¿y cuándo vas a ponerla tú? Y lamentablemente acá hay una vocación de no hacerlo. O sea, por eso inclusive las conversiones en plantas, ya ni siquiera hablamos de cogeneración, de trigeneración, sino simplemente de cambiar de residual a gas natural, hasta se dilatan porque no quieren poner la inversión en, digamos, los quemadores, que son 200, 250 mil dólares. Por ejemplo, en el caso de Talara, en Paita sobre todo, donde está Olympic, que hizo, fue las primeras ventas de gas natural en el Perú. No se hacen en Lima, se hacen en Paita, y lo hace Olympic, donde conecta 6 industrias pesqueras. Pero Olympic tuvo que poner la plata, la conversión al industrial. Y en ese momento se estimaba que el ahorro era 20%, el industrial pesquero le dijo ya un ratito, primero take or pay no hay, consumo lo que pasa por ahí, pago lo que pasa por ahí. Y cuando no hay pesca, no pago, ¿no? Pero ponla. Y cuando ahorro, si ahorro 20%, de 10 te vas cobrando lo que pusiste y déjame 10 de ahorro a mí. Y así se avino Olympic, pero en un negocio no muy atractivo. Entonces, todos estos temas en los cuales una coparticipación de electricidad, calor con gas, pierde gran incentivo por la poca vocación inversora del Estado peruano, del inversionista privado peruano. Hoy día alentada por otro hecho adicional, que la energía eléctrica en el Perú es bien barata, por dos temas: por un gas barato y porque la competencia ha hecho que el precio valga nada. Hoy día el precio a nivel de generación vale 40 dólares el megavatio hora monómico, que es bajísimo. Chile está por 100. Está bien, lo que quieran, o sea, si es que sinceráramos el precio del gas, que dicen que vale 2 dólares el millón de BTU y valga 3, que es el precio que pagan todos, eso impactaría probablemente, los 40 dólares se convertiría en 50. Pero sigue siendo barato. Y eso es un desincentivo a esas inversiones en las cuales permite tener energía eléctrica con calor y con gas. Entonces no es el momento, pues. Pero yo creo que debe empezarse por ir sincerándose el precio del gas para electricidad, porque eso está haciendo y está relacionado con las preguntas que me hicieron acá con el tema hidroeléctrico. Hoy día, si yo hago un concurso por demanda de electricidad y lo hago con anticipación, si quieren con 5 años de anticipación, la variable de competencia es el precio. Aquel que me ofrezca el menor precio de energía es el que gana la licitación. Y por el valor de la inversión de una hidroeléctrica, no puede vender el precio de la electricidad más barato que una termoeléctrica con gas barato. Entonces, hay un gran desincentivo para las hidroeléctricas por el precio de la electricidad a gas barato. Y tenemos que sincerarlo. Pero eso significaría más o menos subir el precio a nivel de generación 25%, que significaría a nivel de consumidor final cerca de 12%. Decisión política. Mientras tanto estamos matando a la hidroeléctrica. Y el hecho concreto es que hoy día Electroperú tiene 500 megas comprados a la fuerza de hidroeléctricas que no sabe dónde lo va a colocar. Y es una gran contradicción en la política del Estado, porque creo que tiene que ir sincerando, pero eso requiere coraje, pues lo va a pasarle al público. Así como quiero pasarle para los tubos para que alguien gane. Pasemos para sincerar el precio del gas, que me parecería mucho más sano. Y dirán, pero gana Pluspetrol. A mí no me gusta que gane tanto, y lo he dicho muchas veces públicamente. Pero también ganamos algo, ¿no? Porque ganamos 37% de las regalías y la renta, que es 30% de su utilidad, significa casi 10% del ingreso bruto. Es decir, como que nos llevamos como el 50% del ingreso bruto para el Estado. También lleva el Estado. De repente eso es mejor que estar regalando la plata en ductos sin sentido, ¿no? Ingeniero César Gutiérrez, muy interesante sus respuestas, sus acotaciones. Queremos
permitirnos hacerle un par de preguntas más que nos ha llegado acá a través de nuestra red virtual. También están viendo esta conferencia vía virtual y queremos atender acá las preguntas de aquellas personas que no pudieron asistir. Una de ellas es, siendo el gas natural un recurso no renovable y además el mayor consumidor es la generación eléctrica, ¿usted cree que debemos seguir apostando al uso del gas natural para generar electricidad en vez de las energías renovables? Y una última pregunta de cierre sería, ¿qué piensa usted de la política actual del Estado con respecto a la explotación del gas natural? Perdón, la última no la escuché, ¿me puedo repetir? Sí, la última pregunta sería, ¿qué piensa usted de la política actual del Estado con respecto a la explotación del gas natural? Vamos a empezar por ahí porque la anterior, que relaciona a las renovables, yo también tengo una posición sobre eso, que puede ser hasta controvertida. Pero bueno, vamos por el tema de la política, ¿no? Bien, primero, ¿cuál política? O sea, ¿cuál es la política? El operador hace lo que quiere. El operador sube el precio del gas cuando quiere porque tiene un derecho legal. Y por ejemplo, cuando yo le sacaba este caso del gas natural vehicular, que yo decía, oye, tienes derecho, pero hay un problema en el mercado, espérate un momento, déjame solucionarlo. Nada, vamos para adelante, ¿no? ¿Esa es política? O cuando canto el himno nacional en la Plaza de Quillabamba y pongo un tramo de tubo y digo, ya recuperamos el lote 88, lo cual no es verdad, porque hasta ahora no sale la adenda en la cual el contrato reconoce que se dejará exportar el 88 y a este ritmo, el 2015 nuevamente volvemos a utilizar el lote 88 por la exportación, porque el operador no quiere. ¿De qué política estamos hablando? O cuando decimos, quiero hacer petroquímica del etano, pero no tengo ninguna herramienta para decirle a Propetrol, vende el etano, y deja que otro haga la planta de separación porque ellos tienen un amparo legal para hacer la planta de separación. O sea, no hay política. Pero no solo eso, ¿no? Demasiado ruido. Y creo que me faltó por ahí unas transparencias, creo en la última, no sé si se acababa, y yo quiero referirme a eso. Y que está relacionado justo con esto, y me ha hecho acordar porque me había olvidado. Entonces, por favor, si pasa, y quiero explicar eso, y para eso terminar, y con eso voy a relacionarlo con los renovables. Anterior, por favor, anterior. Miren, anterior. El mito 6. El Perú es una fuente ingente de reserva de gas natural. Vamos a ver, o sea, ¿cuál es mi elemento objetivo? Mi elemento objetivo para la gente de negocios es las reservas probadas certificadas. Yo les cuento exactamente lo que pasó con el lote 56 de la exportación, que yo en un momento asesoré ese tema. Se exhibía que en Paguarén y lote 56 más o menos se hablaba de 2.5 TCFs. Entonces al banco se le dijo, oye, bueno, pues ayúdame para la planta de exportación, de acá saco 2.5 TCFs a razón de 620 millones de pies cúbicos por día, eso me da 18 años, tranquilamente. El banco le dijo, a ver, tu certificación, está bien, dámela. 2.5, ¿no? Sí. Al mes regresó el banco y le dijo, efectivamente, tienes 1.5. No tienes 2.5. Oye, pero no, es mi visión. Yo presto plata. Tú dices, está bien, yo también digo, pero yo la llevo, yo la pongo. Así que el banco lo que hace es castigar sobre la reserva probada certificada. Pero empezamos de una premisa, probada certificada. Probable, posible, está bien para hablar al periódico. Pero para la realidad tangible, probada certificada. Después no me hablen. Con eso levanto capital, si no, no hago nada. Perfecto, vamos a ver. Libro de reserva del Ministerio de Energía y Minas, últimas cifras oficiales, diciembre del 2011, en diciembre del 2012 no han sido publicadas. Pero no cambia la situación, ¿eh? Miren, estos son los lotes con reservas probadas certificadas. Lote 31C, Selva Central, Aguaití Energy, o sea, Maple Gas, 0.2 TCFs. ¿Qué es lo que se consume en un año en la exportación, para citar una referencia? ¿Ven? Lote 56 Selva Sur plus Petrol, 2.3 es la cifra, 2.3.
De las probadas hay 2.3, desarrolladas, es decir, en producción 1, y va a habilitar, y pendiente de habilitar infraestructura para producir 1.3, que es el concepto de probado no desarrollado. Términos reales, 2.3. Perfecto. Que luego eso lo sumo, lo probable, lo posible, bueno, cuando lo confirmes, lo pruebes y lo certifiques, hablamos. Mientras tanto, esa es la realidad, 0.6. Bien, lote 88 Camisea, 8.4, 7.3 probada desarrollada, 1.1 por desarrollar, 8.4. Total, en el país 11.5 TCFs. Es todo lo que hay. Pero ¿y para qué sirve eso? ¿Cuánto dura? A ver, pues, vamos a ver. Bien. Miren, el lote 56, donde se está tomando gas para exportar, que es la segunda línea lo que digo ahí, que es más o menos 0.2 TCFs por año, que es lo que se consume, con los 2.3 que no han descubierto más, no se estarán explorando más, dura hasta el año 2023. El contrato de exportación empezó el 2010 y termina el 2028. Es decir, falta cubrir con reservas probadas certificadas para exportar entre el 2023 y el 2028, 5 años, a razón de 0.2 TCF por año, es decir, 1 TCF. ¿Dónde lo saco? Del 88. El lote 88 le resto 1 por esto, porque esa es la realidad. Pero además, más o menos hay una tendencia de crecimiento de la demanda local del gas natural, que da más o menos como un 6% por año. Le pongo esa tendencia y veo hasta dónde dura, restándole el 1 que les acabo de mencionar, hasta el 2036. O sea, hasta 23 años más, ¿no? Ya, ahí está. Mercado local asegurado 23 años más. Y el lote 57 con 0.3 TCFs, con 3 años de exportación, si quiero hacer una referencia, se acabó. Mientras no pruebe más. Acotación aparte. El lote 57 es un lote participado al 50% por Repsol y Petrobras. Petrobras está vendiendo su posición en el lote 57. Está a la venta, es un hecho público. ¿Interesados? ¿Con 0.6? Con eso no hace ningún negocio, pues, ¿no? ¿Con eso hace petroquímica? ¿Qué hace con 0.6? Nadie, pues. Nadie, ahí está vendiéndolo. ¿Por qué? Porque las reservas que tienen en Santos, en Brasil, son ingentes, pues. Ahí necesitan plata. Dame alguito de plata para irme para otro lado a hacer negocio, ¿no? Es el lote 57. Y el lote 58 que está desarrollado por Petrobras, no lo veo. No registra nada. Ministerio. Pues salvo que actualice la web y me diga algo diferente. Pero esa es la realidad. Entonces, a eso iba con la política. Y la pregunta es, ¿qué política? Si la política significa hablar a nombre de lo probable, la posible, llenar los periódicos de noticias infladas de miles de millones de plata y de TCFs, eso no es política, eso es simplemente prédica. Y en el tema de las renovables y el precio, y eso faltó, se me había pasado, me hicieron acordar de las preguntas, y con eso sí se acababa, creo. Miren, el tema es la siguiente, sí, efectivamente, ¿no? Tenemos para 23 años, el horizonte probablemente debería ser mejor, y entonces incentivemos a utilizar energías renovables, hidroeléctrica. Claro, el tema es cómo, o sea, si bien es cierto la política de asignar demanda por competencia y por precio de mercado es buena, el problema es que hoy día no tengo un mecanismo para que la hidroeléctrica entre, porque bajo esa política de competencia siempre ganará una termoeléctrica, incluido si le sincero el precio, que no veo la vocación de sincerarlo, pero vamos a ver si sincere todavía no es suficiente. Una idea: yo creo que en la matriz energética debe imponerse una mínima cuota hidroeléctrica, no importa, la pagaremos, pues. Pagaremos algo más y haremos concurso por separado para hidro con su cuota y para termoeléctricas con su cuota. Y la política energética debería orientar cuánto de cada cosa. Hay un equilibrio entre que se acaba y es un poco más caro. En ese equilibrio nos encontraremos. Claro, hablamos de la renovable tradicional, la hidroeléctrica. De la renovable no convencional,
ahí estamos viviendo una ilusión, ¿no? Hablamos de solar, biomasa y eólica. Ha habido concursos y ha habido un compromiso en la ley de renovables de tener en la matriz energética el 5% de la demanda con renovables. Bueno, pero igual acá todo lo paga el público. Esto no es España, que lo pagaba el erario nacional. De hecho, las renovables cuestan más. Para muestra un botón, hemos celebrado casi con himno nacional y mano al pecho, esta estrofa cantada, que estamos produciendo 4 megas a partir de residuos sólidos en Guaycoloro, distrito de Caraballo. Loable. ¿Pero se han preguntado cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta el precio a nivel de generación? $40 megavatio hora. ¿Cuánto se ha pagado por Guaycolora? $110 por megavatio hora. Está bien, hay que tener diversidad. Pero si fuera más el volumen, bueno, la basura de Lima no va para más también, estamos un poco carentes en basura. Y eso es el 50% de la basura de Lima, está ahí. Si más le subimos, más subimos la tarifa y el público la paga. El otro tema es, en el caso de las solares, la primera licitación salió cerca de $240 el megavatio hora. O sea, 6 veces lo que cuesta el precio a nivel de generación en su mix hidráulico térmico. Claro que el primer paquete salió como 80 megas y ahora hay como 100, 20 más comprometidos en el último concurso. Si seguimos aumentando, más para precio. Con un factor de planta que habría que mirarlo pues en el terreno, porque se habla que los factores de planta llegaría a 0.4, es decir, en media producirían el 40% del máximo. No lo sé. Ojalá. Y en el caso de las eólicas, pues empezó con cerca de 60, $70 el megavatio hora. Después ha bajado drásticamente, casi hasta 50 y tantos, casi costaba como una termoeléctrica. Pero igual, siempre un poco más caro. Entonces, a mí me decía la gente que organiza los concursos de las renovables, yo les decía, yo he participado, y me acuerdo en el último concurso participé asesorando una empresa que estaba con solares, y nos amanecimos y nos fuimos emocionados que estábamos poniendo un precio de $198 el megavatio hora. Decíamos, ya, ¿dónde recogemos el contrato para firmarlo? Y cuando se abre el sobre fuimos los más caros, porque salió a $140 el megavatio hora. Y entonces decíamos que se han equivocado. No se habían equivocado, era la realidad. ¿Qué es lo que pasaba? Se ha creado un mercado secundario de las unidades eólicas y solares que en España ya se habían adquirido para colocarlas en el mercado, pero que lamentablemente, como el Estado le quitó el subsidio, ya no tienen ninguna viabilidad. Entonces esas máquinas hay que rematarlas y han venido por acá. Entonces esos precios son unos precios de ocasión. No es que seamos una gran competencia, no. Encontramos una ola de bajada y en esa ola de bajada nos subimos. Eso no significa que siempre sea así, pero a pesar de eso, cuando se pongan en operación todas las renovables que se han contratado, la pregunta es: ¿en cuánto impacta en la tarifa? 4%. El impacto en la tarifa, es decir, factura, porque en esto de la tarifa ya comenzamos también a discursiar, si es la tarifa a nivel de generación, ya ese discurso me lo conozco. Factura final, 4%. Si queremos más, paguemos más. Yo soy favorable un poco a tener un poco de cada cosa. Y sí creo que con 5% podemos soportar 4% en nombre de la diversidad. Pero tenemos que ir también el tema del hidroeléctrico en vía separada, porque si no, nunca vamos a tener hidroeléctrico. Siempre vamos a tener termoeléctrico. ¿Y qué hay que decir? El precio del gas. Eso es política. Pero hay que amarrarse bien los pantalones, ¿no? No es tan fácil. Entonces, con eso creo que absorbí todo. Y yo les agradezco. Buenas noches.